Es autor y coautor de diversos artículos y libros sobre ciencias penales y, por supuesto, es un reconocido ponente en diversos certámenes académicos en materia penal. Él va a tocar un tema que es de su especialidad y que, por supuesto, los invito a poder escuchar y, por supuesto, atender, aprovechar esta oportunidad para conocer acerca del punto de vista siempre muy bien informado del doctor Alejos. Doctor Alejos, bienvenido. Lo dejo entonces con los integrantes, con los participantes de este diplomado y es un gusto siempre saludarlo. Muchas gracias por la presentación al doctor Martín Alor. Y como digo, disculpas del caso, tuve un problema, un percance tecnológico, pero nada, estoy acá para contribuir y más allá de dar un aspecto introductorio en esta oportunidad, se me ha consignado el tema de exponer algunas directrices, alguna lluvia de ideas, una hoja de ruta sobre la prueba y juzgamiento. Básicamente sobre el análisis, la gestión de prueba, la búsqueda, el aseguramiento, el ofrecimiento, la admisión, y así también la actuación y propiamente, por supuesto, la valoración probatoria. De una parte global, inicio con lo siguiente, ¿no? Voy a dar algunos puntos contemporáneos sobre el análisis y el razonamiento probatorio de manera general, y algunos casos que voy a colocar desde la jurisprudencia, propiamente de la doctrina, algunos temas en concreto, algunas problemáticas. Entonces, más allá de seguir con el análisis introductorio, voy a exponer ello. Nadie me permitiré, de repente, si ven si puedo compartir, envío unas diapositivas, no sé si me pueden compartir, o en todo caso, me avisan, por favor, si yo puedo compartir las diapositivas. ¿Sí? Quedo atento. Doctor, está habilitado para que comparta. Correcto, ya. Denme unos segundos, por favor. Unos segundos. Me avisan si se visualiza la diapositiva, por favor. Unos segundos, denme. No se preocupe. Por favor, una gentileza, agradecería si pueden compartir la diapositiva que he enviado, porque no logro compartirla, por favor. ¿Sí? Ahí está, correcto. Excelente. Agradeceré cuando diga siguiente diapositiva, por favor, que continúen. Van avanzando, ¿sí? Bueno, entonces, ya que se puede visualizar, ya que está compartida la diapositiva, voy a pasar a lo siguiente, ¿no? Siguiente diapositiva, la diapositiva número 4, por favor. A ver, doctores, yo soy abogado litigante y me gusta ver algunas directrices sobre razonamiento probatorio. ¿Y por qué digo esto, doctores? Porque básicamente se tiene la concepción que puede apreciar, de una manera genérica, por supuesto, que se tiene esa cosmovisión de que el razonamiento probatorio, hablar de prueba en el proceso penal es hablar de algo totalmente complicado. Y en realidad no es así. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué digo que no es así? Porque un tema o una cosa es hablar de razonamiento probatorio y otra cosa también totalmente distinta es hablar de derecho probatorio. ¿Por qué? Siguiente diapositiva. Porque el derecho probatorio, de manera global, viene a ser las reglas de juego. ¿Reglas de juego en qué sentido? Porque
vienen a ser las directrices en general, ¿sí? En general, que te dan las pautas para hablar sobre razonamiento probatorio. Ahora, distintamente es hablar de razonamiento. ¿Por qué? Porque razonamiento es para llegar a las propuestas, al tema del análisis, ¿sí? ¿Y por qué digo este tema, al tema del análisis? Porque, en cierta manera, hay que tratar de distinguir, pero por supuesto no excluir el derecho probatorio de razonamiento probatorio. Siempre parto con esa idea. ¿Por qué, doctores? La diapositiva número 12, por favor. Digo esto ¿por qué? Porque el proceso penal tiene que ver mucho con la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad, que es la finalidad de la prueba, que es el fin del proceso penal, doctores, tiene dos aspectos. Un primer aspecto es el aspecto formal. Y ese aspecto formal, esa característica de formalidad que se da a la prueba, que se da al razonamiento probatorio, es 5 cosas, que ahí lo pueden ver, que lo pueden visualizar en la diapositiva. Primero es que esté acorde a la ley de proceso, ¿ok? Segundo, que se debe producir prueba, ¿ok? Luego de ahí, combatir, como yo lo coloco, combatir, debatir, argumentar, refutar, llamémoslo así, en base a prueba. Luego de ahí, como punto número 4, es el conexo. La conexión entre el hecho, porque recuerden que el derecho penal es de acto, no de autor, muchas veces lo confunden, ¿ok? Y finalmente es la decisión, que viene a ser la comisión, la justificación, de lo que el juez en este caso viene a valorar, en cierta manera, un hecho. Recuerden, por favor, que acá lo que se valora, lo que se quiere probar, como muchas veces lo dicen, he escuchado algunos diplomados, no se quiere probar el hecho, en realidad. Recuerden, epistemológicamente lo que se quiere probar viene a ser la hipótesis. ¿Por qué la hipótesis? Como diría el profesor Ferrer Beltrán, Jordi Ferrer Beltrán, si queremos probar, o si se pensase probar un hecho en concreto, estaríamos hablando de algo epistemológicamente, digamos así, imposible. ¿Ok? Es imposible, ¿por qué? Porque el juez no está en el momento de los hechos, no está en el momento de las lesiones, no está en el momento de lavado de activos, no está en el momento del tráfico de drogas. Pero, ¿qué hace? Prueba la hipótesis. Entonces, en buena cuenta, en buen romance, doctores, siempre tengan en claro esto, como diría la profesora Marina Gascón Avellán, les recomiendo que busquen, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, que no se prueban los hechos, sino se prueban las hipótesis. ¿Por qué? La hipótesis, la propuesta de verdad aproximativa que da la Fiscalía o la propuesta de verdad aproximativa que da la parte de la defensa, ¿correcto? Entonces, ese es básicamente el aspecto formal. Pero claro, debe ir acorde al debido proceso, al tema de producción de prueba, al tema de la comisión de prueba que tienen que finalmente decidir los magistrados. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este aspecto formal también tiene un aspecto material, como diría en su momento, ¿ok? En su momento diría el profesor Michele Tarufo, profesor que en vida fue, por supuesto, profesor italiano, falleció el año pasado, pero ha dejado muchas directrices en concreto. Entonces, más allá de ver la verdad o falsedad epistemológicamente, lo que se busca, ¿qué es, doctores? Es la verdad más aproximativa. La verdad más aproximativa, ¿por qué? Porque el aspecto formal, las directrices de formalidad jurídicas, siempre tienen que ir con ¿qué? Con el aspecto material, que es la búsqueda de la verdad. Y esa verdad, desde mi punto de vista, desde mi postura, es una verdad aproximativa, como repito. El juez no está al momento de los hechos. El juez no es como Leonor de Thundercat, que se pone su espada y dice, bueno, voy a ver más lo evidente, no. Tiene límites. Y más allá que después voy a exponer más allá de los límites, un aspecto importante es tomar en cuenta siempre el principio de legalidad. ¿Por qué? Solamente con un pequeño aporte. Cuando una persona, una parte, llámese fiscal, llámese procuraduría, llámese actor civil, tercero civil responsable, defensa, quiere aportar información, quiere aportar una propuesta de prueba, porque se llama propuesta de prueba antes del juicio oral, ¿ok? Tiene que tener algunas directrices, como por ejemplo, bueno, las veces que he tenido la oportunidad de dictar en etapa intermedia, el CPU. Así como tiene la máquina, su monitor, el CPU, recuerda su monitor, ¿ok? La memoria inteligente que es el CPU. ¿Por qué CPU? Porque la prueba debe ser conducente, debe ser pertinente y además también debe ser útil. ¿Qué lo vamos a ver? Pero siempre parte de ahí,
desde la etapa de diligencias preliminares, de la etapa de formalización, etapa intermedia y por supuesto el juicio oral. Pero es un filtro que debe seguir una directriz. Y esa directriz es precisamente el contenido que se debe llevar a llamémoslo así, una teoría, llamémoslo así, una hoja de ruta. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Digo esto ¿en qué sentido? Porque la verdad, básicamente, hablando de manera general, es probabilística. ¿Probabilística por qué? Porque en buen romance, autores, no estamos hablando de estadística, porque la estadística no tiene mucha relevancia, llamémoslo así, en el ámbito del derecho. ¿Y por qué digo que no tiene mucha relevancia en el ámbito del derecho? Porque la estadística, como lo pueden visualizar en la diapositiva, la estadística sirve solo para hechos futuros. Cuando ven ustedes los cuadros estadísticos, las líneas, ¿ok? Los picos altos, los picos bajos, como decían en la pandemia, son hechos que están bajo condiciones determinadas. Pero en el proceso penal, ¿qué se evalúa? No se evalúan hechos futuros, se evalúan hechos que ya sucedieron. Y ahí pongo un ejemplo solamente para poder verificar, y espero también de repente la intervención de ustedes, el ejemplo de la prisión preventiva, que es la institución, por ejemplo, más espinosa que hay, la medida cautelar o de medida de coerción penal, que es más espinosa. ¿Por qué? Porque académicamente incluso lo ideal sería verificarlo de un aspecto académico y no de política criminal. Académicamente la aplicación o la intervención de la prisión preventiva viene a ser parte del Estado, es decir, viene a ser una propuesta de política criminal. Entonces yo acá en esta posición no vengo a tapar el sol con un dedo, pero por lo menos académicamente vengo a dar algunas directrices. ¿En qué sentido? Cuando se evalúa la aplicación o no aplicación de la prisión preventiva, ¿qué se evalúa, doctores? Dos cosas, de manera general, entre otras cosas, ¿no? El fumus delicti comissi, que viene a ser la posibilidad de delito de la persona, la posibilidad de delito de Juan Pérez, número uno. Y número dos, no el periculum in mora, porque es un tema civil, se llama ahora periculum libertatis, que es el peligro de fuga de Juan Pérez. Entonces, número uno, ¿por qué Juan Pérez habría cometido el delito? Y número dos, ¿por qué Juan Pérez se tendría que fugar de la investigación? Tendría que construir la actividad probatoria, tendría que no colaborar con la actividad o la investigación fiscal, llamémosla así. Pero académicamente, ¿qué es lo que pasa? Yo les pregunto, doctores, ¿el derecho penal es de acto o de actor? Digo esto porque ¿por qué hago esta pregunta? Porque cuando el juez evalúa la aplicación de la prisión preventiva, son etapas básicamente aplicadas en la formalización, propuestas de prueba que todavía no hay prueba en concreto. ¿El juez qué hace? El juez valora hechos prospectivos, hechos futuristas. Dice, oye, Juan Pérez se va a fugar por esto, por esto, por esto. No se añade la vinculación del delito, que es el fumus delicti comissi. ¿Ok? Pero académicamente, vuelvo a repetir, hacer énfasis ahí, ¿es lo correcto? ¿El derecho penal es de acto? Claro. ¿O es de autor? No es de autor, por supuesto. ¿Pero qué están evaluando académicamente en la aplicación de la prisión preventiva? Oye, Juan Pérez se va a escapar por esto, por esto. Keiko Fujimori se va a escapar por esto, por esto. Son hechos prospectivos, futuristas. Entonces, yo sé que la aplicación de la política criminal es una estructura que toma el Estado, que hay un principio, pero académicamente no es lo correcto, creo. ¿Por qué? Porque hablar de prisión preventiva, más allá de que te prive la libertad, más allá de que te restrinja, o que te supuestamente, como es la propuesta que he visto en muchos manuales, que asegura que el imputado, que asegura que el investigado esté apoyando, colaborando en la prisión preventiva, esté apoyando y colaborando en la investigación, es un tema que de forma radical se ha impuesto de manera política, que viene a ser política criminal, así como hay política de educación, política económica y todo, hay política criminal. Entonces, esa política criminal se tome en cuenta de ese aspecto. Entonces, académicamente, repito, autores, creo que no es lo correcto. No voy a cambiar, no voy a hacer una propuesta, por supuesto, de un proyecto de ley ni nada, pero académicamente no es lo correcto. Porque si hablamos de un tema de derecho penal, nosotros estaremos hablando de la época de Lombrosiano, estaremos hablando de la época de Enrico Ferri, que era la criminología básicamente, ¿qué? Positivista. La criminología positivista decía, oye, Eduardo Alejos tiene un corte, Eduardo Alejos tiene un tatuaje, Eduardo Alejos viene de tal familia, tal, X cosas. Él es un posible autor, él es un posible delincuente, un posible criminal.
Eso le he puesto en LP incluso. Hay algunos aspectos, no sé si me dejarán mentir, ¿ok? Pero hay unos videos incluso del mismo Cantinflas, cuando sale en audiencia, sale en juicio. El fiscal dice, oye, Cantinflas se le ve, suda, una persona que no tiene buena vestimenta, una persona que no se puede pronunciar bien, una persona que no tiene dialéctica, no tiene fluidez léxica. Es un posible criminal, una persona que no se viste bien, etc. Entonces, esto es hablar de un derecho penal de autor, o lo que llamaría en su momento Lombroso, de época lombrosiana, que es la criminología positivista. Lo bueno es que después de la criminología positivista de autores, surgió la criminología crítica, que valga verdades, es la que, de forma redundante, criticaba a la criminología positivista. Decía, oye, aguanta un momento, está bien, es una persona afrodescendiente, es una persona que tiene rasgos que no son tan buenos, tan bonitos, que tiene antecedentes, una persona que tiene un corte, una persona que tiene alguna señal, llamémoslo biológica, no implica necesariamente que sea una persona o que sea un criminal. Lo que implica, lo que prevalece, no solamente el aspecto biológico, sino que el aspecto social. ¿Por qué? Porque, por supuesto, puede tener muchos rasgos, pero lo que implica ahí, ¿qué cosa es? El entorno social. Y hago referencia a este entorno social, ¿por qué? Porque la criminología crítica, que hacía la crítica a la criminología positivista, lombrosiana, de Enrico Ferri, decía, oye, aguanta, no tiene nada que ver acá. Tiene que ver qué cosa, el entorno social, el comportamiento, la formación que tiene esta persona. Entonces, a lo que voy es que la probabilidad a nivel de razonamiento probatorio no es estadística, ¿ok? Es aproximativa. ¿Por qué? Porque el juez evalúa la propuesta de prueba que da la fiscalía, el juez evalúa la propuesta de prueba que da la defensa. Entonces, el juez va a probar que se apunta en lo que está en la diapositiva. Recuerden, el juez no prueba hechos. El juez prueba hipótesis o propuestas de prueba. Llamémosla así. ¿Ok? Entonces, que quede claro ahí, por favor, como una parte introductoria. Siguiente diapositiva. Yo le indico, por favor, avance para ir con la estructura. Siguiente. La diapositiva número 21, por favor. La diapositiva número 21. Ok. Estoy hablando, por supuesto, de una forma general, porque ahí van a entrar algunas problemáticas, pero siempre voy a tener el aspecto general. ¿Qué es lo que vengo a decir acá? Si ustedes pueden visualizar, doctores, si hablamos de prueba penal, no hay que olvidar qué cosa, doctores, la argumentación jurídica. ¿Y por qué digo no olvidar la argumentación jurídica? Por un simple ejemplo, nada más. Cuando he tenido la oportunidad de ver algunos temas, llámenlo así, mediáticos, veo en Justicia TV, lo veo en LP, también a veces difundimos algunos vídeos de audiencias, por supuesto. Muchas personas, digamos así, muchos abogados, te hablan de una barbaridad de principios, te hablan de una barbaridad de garantías, te hablan de una barbaridad de derechos. Y bueno, es parte de su defensa, lo entiendo, porque también soy abogado litigante. Pero no entienden la estructuración de cómo surge la argumentación jurídica que se va a aplicar al análisis, que se va a aplicar al razonamiento probatorio. ¿Por qué? Tengan en cuenta este cuadro, que igual entiendo que luego se le va a pasar las diapositivas, pero básicamente para poder seguir el hilo. Hablar de razonamiento probatorio es hablar de la evolución, repito, de la evolución de la argumentación jurídica, doctores. Y esta argumentación jurídica de forma sustancial ha tenido 4 aspectos, llamémoslo así, 4 puntos sustanciales. El primero es el justnaturalismo, el segundo el positivismo, tercero el constitucionalismo y finalmente el neoconstitucionalismo, también llamado pospositivismo. ¿Ok? Quiero hacer énfasis, más allá de que de ahí se compartan las diapositivas, en lo siguiente. En el justnaturalismo, por ejemplo, si puede seguir a la página, a la diapositiva 23, en el justnaturalismo, bueno, estaba, llamémosla así, la gentita, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Hugo Grosio. Entonces, ¿qué es lo que decían estos representantes de aquella tendencia en su momento? Que bueno, somos hijos de Dios y por supuesto, al ser hijos de Dios tenemos derecho.
Y tener derecho viene a ser básicamente un derecho de defensa, un derecho del debido proceso, etc. Era la tendencia que se llevaba a cabo. ¿Ok? La diapositiva número 25, por favor. Pero más allá de estos representantes, hay un análisis cronológico. ¿Ok? Porque, si bien es cierto, en la época, hay repuestos, si lo pueden visualizar, de la época de Jesucristo, siglo I, estamos en el siglo XXI, ¿ok? Siglo I, II, III, hasta el XVII. En el siglo IV, en el siglo V, VII, VIII, parte del XII, se tenía la tendencia del naturalismo. Y el naturalismo que decía, como vuelvo a repetir, Hugo Orocho, Santo Tomás de Aquino, toda esa Argentina, como se diría, tenía esa postura de que tenemos derecho porque somos hijos de Dios. Pero no obstante a eso, de forma posterior, por supuesto, no obstante a eso, de forma posterior, surge el positivismo. El positivismo decía, oye, aguanta, oye, está bien, perfecto. Eres hijo de Dios, chévere, pajita pulenta, bacán. Eres hijo de Dios, sí, excelente. Pero, un momento, no estamos en la época de Sodoma y Gomorra. Tú no puedes hacer lo que te pegue la regalada gana. ¿Por qué? Porque, incluso, recuérdalo como paréntesis, el fin del derecho penal, como diría el profesor Villavicencio Terreros, que en paz descanse, tuve la oportunidad de litigar con el profesor Felipe, ¿qué es lo que diría su manual? Y hay muchos manuales, por supuesto, y otros estudiosos. El fin del derecho penal es el control social. ¿Por qué control social? Porque, oye, aguanta, no vas a hacer lo que tú quieres, no estamos en una morra, hay un control. Si tú cometes esto, te castigo por esto. No seas malcriado, no seas anarquista, llamémoslo así, yo te voy a sancionar. Entonces, más allá de lo que decía como punto número uno, en este caso, el naturalismo, eres hijo de Dios, perfecto. Pero aguanta, la pregunta es, y eso apúntenlo, tiene mucho que ver con razonamiento probatorio. Mi casa es tu casa, mi auto es tu auto, y yo soy directo, la verdad, porque es mi forma de exponer. ¿Mi mujer es tu mujer? Por supuesto que no. ¿Mi esposa es tu esposa? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que decía el positivismo? Oye, aguanta, está bien, eres hijo de Dios, pero tienes que respetar algunas directrices normativas, ¿ok? Entonces, bacán, chévere. La ley prevalece, las normativas, en este caso, genial. Entonces, hay que tener en cuenta, no hay que perder que surge de algo la argumentación jurídica, surge de algo el razonamiento probatorio. Y digo esto ¿por qué? Porque desde el siglo XVIII, XIX, XX, ya como pueden ver ahí en el esquema, en la ruta cronológica que les estoy exponiendo en la diapositiva, más allá de que, en este caso, la primera etapa positivista, digamos así, que es la Constitución de Estados Unidos de 1787, luego hay la Constitución, en este caso de Francia, de 1791, y con posterioridad, por supuesto, ya la segunda etapa, la Constitución de México, en la tercera etapa, por supuesto, la Constitución alemana, y obviamente la Constitución peruana, surgen algunas directrices. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas, por favor, en la diapositiva número 28, te dicen, oye, bueno, genial, número uno, eres hijo de Dios, chévere, bacán, es un aspecto naturalista y naturalista. Número dos, el positivismo, oye, bueno, sí, claro, no va a hacer lo que tú quieras, no eres anarquista, ¿no? Te tengo que sancionar si cometes algo. Y es positivismo. Pero, ¿qué es lo que dicen los constitucionalistas? Ronald Working, Manuel Atienza, en este caso Ronald Working falleció en 2009, sigue vivo Manuel Atienza, profesor español, sigue vivo profesor Luis Ferraioli, de Italia, ¿ok? Entonces, Robert Alexi, Alemania. ¿Qué es lo que dice? De manera general, por supuesto. Dice, oye, genial, tienes derecho natural, eres hijo de Dios, tienes que respetar algunos principios, yo positivismo, pero hay otra cosa importante que no hay que dejar de lado, y no hay que dejar de lado el razonamiento probatorio, que es lo siguiente. Solo como ejemplo, nada más, si puedes a la diapositiva 29, por favor. Es un ejemplo, que lo hago. A ver, el día sábado, hoy sábado, Juan Pérez sale con su esposa, ¿no? Su esposa es madre, y dice, oye, vamos a celebrar, vamos a una discoteca, porque, bueno, mañana, 8 de mayo de 2022, y de la madre, y bueno, quiero agasajarte, vamos a celebrar, vamos a relajar, vamos a una discoteca. Allá. Y Juanita, esposa de Juan Pérez, Juanita dice, oye, voy a llevar unos amigos, ¿no? Justamente ha venido un amigo de visita, extranjero, y bueno, vamos a celebrar, ¿no? Tomar algunos tragos, bailar, etcétera, porque al final es mi día porque soy madre, ¿no? Genial, chévere, hasta ahí va acá.
Llega la noche del sábado hoy, 7 de mayo, y va a una discoteca, digámosla acá solo como ejemplo, una discoteca acá en Miraflores, y van 5 personas, ¿no? Juan Pérez, Juanita, su amiga Juanita, 2 amigos más, y un tercer amigo que es un amigo visitante afrodescendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quieren ingresar a la discoteca en Miraflores, y bueno, pagan sus entradas, todas en su fila, todo. Una gran fila, por supuesto, por el Día de la Madre que está repleto. Hace su fila todo y bueno, ingresa la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta persona, pero la sexta persona de la afrodescendiente, el amigo de Sudáfrica, que vino a visitar justamente a Juanita por el Día de la Madre y quedarse unos días más para hacer turismo en Perú, no le dejan entrar. ¿Y qué es lo que hace el personal de seguridad? Una persona de prácticamente 2 metros, casi fitness, no casi gimnasio. Le dice, un momentito, señor, disculpe, pero no le puedo dejar ingresar. No le pueden dejar ingresar. ¿Por qué? Porque son órdenes, básicamente, administrador, básicamente, el dueño del local. Y bueno, me reservo el derecho de admisión. Y bueno, por supuesto, Juan Pérez, abogado, indica, oye, un momentito, disculpa, ¿por qué no dejas ingresar a mi amigo? Es extranjero, incluso viene de Sudáfrica para pasar unos días y quiero celebrar con él. Y bueno, el personal de seguridad lavándose la mano, dice, no, bueno, no es mi responsabilidad, son órdenes de la administración, son órdenes del gerente, del dueño, y bueno, mejor voy a llamar al dueño. Y el dueño es Carlos, pues si el dueño sale y le dice, oye, un momentito, disculpe Juan Pérez, pero es mi local, es mi inversión de años, mi dinero que estoy trabajándolo, y tengo el derecho de reservarme quién admito, quién no, que se llama el derecho de admisión. Y acá en mi local de Miraflores, no le quiero admitir. Sobre todo, ¿por qué? Porque tengo una ordenanza municipal de Miraflores, la municipalidad, el gobierno local de Miraflores, que me avala, me respalda y me permite no admitir a los que yo no quiero. Entonces, claro, normativamente está respaldado por una ordenanza municipal. Pero hay la pregunta, autores, de un aspecto neoconstitucionalista. ¿Qué prevalece? Le digo así, ¿una ordenanza municipal o prevalece en todo caso el principio al trato igualitario, el principio a la no discriminación? ¿Qué es lo que prevalece? De entrada, ustedes me van a decir, por supuesto que los principios, es un aspecto constitucional. Y pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque los constitucionalistas, básicamente los neoconstitucionalistas, indican, oye, eres hijo de Dios, derecho positivista, o sea, derecho natural. Tienes unas reglas, unos parámetros de derecho positivo, genial. Pero nunca olvides, más allá de la ley, que es modificable por principio de temporalidad, la ley se va modificando en el tiempo, y principio de ubicuidad, que la ley se va modificando, no es distinta acá en Argentina o en Brasil o en Perú, es distinta, acorde al contexto social. Pero nunca dejes de lado los principios. Y estos principios te van a servir ¿para qué? Para aportar. Y en el caso concreto, ya aterrizando al proceso penal, no se debe dejar de lado, por favor avanza la página a la diapositiva número 30, no se debe dejar de lado, ¿qué cosa? Esta característica de principio, ¿ok? Esta característica de principio. Y pasa por ir avanzando en la diapositiva 35. Digo estos principios, ¿por qué? Porque muchas veces se confunde, se manosea, digámoslo así, entre lo que es un principio, entre lo que es un derecho fundamental y entre lo que es una garantía constitucional. Ahí pongo un ejemplo de carrito. De ahí se le va a pasar la diapositiva con más características. Pero, ¿qué es lo que pasa? El proceso penal es como ese carro. Bueno, digamos, es el Lamborghini, ¿no? De CR7, el Lamborghini. Pero CR7 es una persona, ¿no? Y por supuesto, al día de hoy, 2022, a mayo de 2022, entiendo que todavía hay carros, autos, que se conducen por una persona, por supuesto. Quizás ya acá, ya viendo algunas novelas futuristas, ya viendo alguna serie futurista, de acá a 20 años quizás ya se maneje con un control, de repente no tendrá la necesidad de contar con el manejo de una persona, pero bueno, por lo menos al día de hoy se requiere el manejo de una persona. Entonces lo que voy es, el auto CR7 es similar al proceso penal. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto, ¿cuál es el fin del proceso penal? Es la búsqueda de la verdad, como dije en su momento. La búsqueda de la verdad que más aproximativa. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir formando mi convicción como juez. De las propuestas que me da la fiscalía, como dije, las propuestas que me da la defensa. Una verdad aproximativa, ¿no? Pero esta verdad aproximativa tiene un fin. El proceso penal, el fin es la búsqueda. Y tiene mucho que ver con ese auto, con el Lamborghini CR7. ¿Por qué? Porque, apúntenlo,
diferencien qué es lo que es una garantía constitucional, qué es lo que es un derecho fundamental y qué es lo que es un principio sustancial. Y acá pongo un ejemplo. CR7 va por una carretera, tiene que ir a buscar a Yorrina, va a su casa, pero tiene una finalidad, una meta. Y esa meta tiene que ser respetada. Y le pongo un ejemplo. Ahí pongo el derecho a la prueba, es un derecho fundamental, el derecho a la prueba, el derecho a la prueba. ¿Ok? Ese derecho a la prueba que no tiene CR7, pero ese derecho a la prueba de CR7 tiene que ser garantizada. ¿Por qué? Valga la redundancia, por una garantía constitucional. ¿Y una garantía constitucional qué es? La tutela jurisdiccional efectiva incluso, como lo ven ahí. Y claro, ahí le pongo análogamente que es el carro, porque el carro te cuida de que, de la intemperie, de la lluvia, del COVID, del aire, de la tierra, ¿ok? Y una garantía, por supuesto, que te cuida de qué? Protege de una mala aplicación del derecho. Y te protege que al derecho a la prueba de CR7. Pero esta garantía también, el auto que viene de la casa CR7 de ir a buscar a Yorrina, va por una carretera, ¿sí o no? Va por una directriz, va por un sendero. Entonces, tengo que respetar las señales de tránsito, pero tengo que ir acorde a qué? A una directriz, a un principio. ¿Y ese principio qué es? El debido proceso. Entonces, si ven análogamente, la aplicación de la prueba tiene mucho que ver con el carro CR7. ¿Por qué? Porque CR7 tiene derecho fundamental de una persona, derecho a la prueba, pero ese derecho a la prueba de CR7 tiene que ser protegido. ¿Por qué? Por la tutela jurisdiccional efectiva, que es una garantía constitucional, que debe ser respetada. ¿Por qué? Porque te cuida, te direcciona, te protege, es un cascarón. Pero ese cascarón debe direccionado, enrumbado en base a un debido proceso, que viene a ser la carretera, porque tiene la finalidad de ¿qué? De ir a la búsqueda de la verdad. De ir a la búsqueda de la verdad más aproximativa posible, que es el sendero, el principio. Entonces, desde mi punto de vista, y tomo postura acá, para mí el único principio sustancial en el proceso penal viene a ser el debido proceso. Hay que, por supuesto, ver en Justicia TV, en las transmisiones de Facebook, que, bueno, principio tal, yo escucho como 20, 30 principios siempre, en serio. Pero desde mi punto de vista, solamente existe un principio sustancial, que es el debido proceso. Y dentro de ahí está, por supuesto, la garantía constitucional como la tutela jurisdiccional, como la motivación a la debida justificación de las resoluciones judiciales. Y dentro de él incluso también está el derecho a la prueba, el derecho de defensa, etc. Entonces, no confundan, no tengan o no expliquen básicamente lo que ha tocado. Yo veo muchas audiencias que confunden garantía, principio, derecho. Es más, acá no está, pero también aprendan a distinguir qué es lo que es un derecho fundamental y qué es lo que es un derecho humano. Muchas veces dicen, el derecho humano, el derecho fundamental, lo confunden. Bueno, son términos, por supuesto, pero no hay que confundir. ¿Por qué? Apúntenlo, doctores, apúntenlo. Los derechos humanos son distintos a los derechos fundamentales. En una aplicación. ¿Cuál es esta aplicación? La aplicación es positivista. ¿Por qué? Porque los derechos humanos han sido generados, obtenidos, consagrados en base a las protestas sociales, a los reclamos sociales, internacionales, etcétera, históricos. ¿Ok? Ese es un derecho humano, como por ejemplo el derecho, llamémoslo así, al trabajo. Pero un derecho fundamental, a veces suena un poco confuso, es generado, por supuesto, a raíz de los reclamos sociales, pero está positivizado en una constitución, una normativa en concreto especializada. Entonces, no confundan derechos humanos con derechos fundamentales, porque muchas veces es manoseado. Derecho humano, tal, derecho humano, la convención, la CIDH. Es un tema, llamémoslo así, retórico, como diría justamente mi sobrina. Es un floro que te dan. Entonces, acá en el derecho no vivimos de floro, por supuesto, de argumentos que tengan base. ¿Ok? Entonces, sigamos. La diapositiva número 39, por favor. Hablando ya de estos principios, distínganlo. Pero estos principios tienen mucho que ver con la argumentación jurídica y esta argumentación jurídica tiene que ver necesariamente con la actividad probatoria en el proceso penal, doctores. O sea, es un tema de parte general probatoria, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque antes había criterios, llamémoslo de una manera, limitativos, solo como ejemplo, ¿no? En los jueces. Y estos criterios, ¿qué es lo que generaban? Limitar la capacidad de los criterios señalados en los preceptos legales. Que ven así, dice el profesor Eduardo, ¿qué es lo que quiere decir? No entiendo. En buen romance, en buen cristiano,
había un rol limitativo, llamémoslo así, el Código de Procedimientos Penales, solo como ejemplo, en 1940, es del 39, pero recién entró en vigencia en el 40, los jueces, solo como ejemplo, eran codilleros. Incluso conozco algunos jueces codilleros. ¿Por qué digo jueces codilleros? Porque si bien es cierto, parte de una norma, el Código Penal, Código Procesal Penal, alguna ley especializada, pero se centran ahí, se centran, taxativamente se centran, se limitan. ¿Y eso qué no permite? ¿O qué genera, mejor dicho? Genera un estancamiento, una interpretación argumentativa. ¿Ok? Vamos a la diapositiva 42. ¿Por qué digo una argumentación limitativa? Les invito a que lean en LP. Sí, en LP yo puse, hay un post que yo elaboré hace un tiempo atrás, sobre las 14 formas o métodos de interpretación jurídica. Y el principal método de interpretación jurídica es, en buen romance, la interpretación teleológica. Profesor Eduardo, ¿pero qué es la interpretación teleológica? La interpretación teleológica viene a ser el fin de la norma. ¿Por qué se creó esta normativa? ¿Por qué se creó esta ley especial en concreto? ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, no me vas a decir, oye, bueno, el Parlamento, la agrupación de la pisita creó tal norma, ¿no? Cerrón creó tal norma, propuso tal norma en el legislativo. Puedes proponer lo que quieras, pero hay un límite. O sea, ¿para qué propones un proyecto de ley? ¿Para qué generas un proyecto de ley? Para hacer una ley. Pero esa ley que tiene un fin, ¿sí o no? Un fin. Y ese fin es llegar a algo. Y en el proceso penal, en el razonamiento probatorio, es buscar algo, tener una directriz, que viene a ser, en un cristiano, la aplicación de la interpretación teleológica. Buscar la norma. ¿Para qué se creó el decreto legislativo 1106? Para restringir, neutralizar la aplicación, las acciones del lavado activo. Para eso se creó. ¿Ok? Entonces, es un fin teleológico. Y digo esto ¿por qué? Porque hay que dejar los roles limitativos para apelar, para ir, para verificar, como juez, como defensa, como fiscal, los roles racionales. ¿Por qué? Porque se privilegia ¿qué? Acá si lo ven, es el tridente. Se privilegia los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y los principios sustanciales. El debido proceso, por supuesto. Entonces, ya partiendo de ahí, avancen por favor, avancen a la página, a la diapositiva 44. Eso igual lo van a ver, pero la profesora Marina Gascón Avellán, profesora de Castilla-La Mancha, dice, oye, aplicar los roles racionales implica tres cosas. Número uno, evitar la arbitrariedad, suspender el exceso de discrecionalidad y facilitar la racionalidad. ¿Por qué digo esto, doctores? Porque avanza, por favor, yo le digo hasta dónde, avanza. Hay que tener límites, ¿ok? ¿Límites para qué? Para aplicar qué cosa, un criterio racional, un criterio razonable en la aplicación. Avance, avance, en la aplicación del caso concreto. Ahí, si la han visto a Polo Guerrero, el tiempo atrás. Ahí, por favor, baje la diapositiva. Siguiente, y le aviso. Ahí han visto a Polo Guerrero, ¿verdad? Ahí, baja, a la diapositiva número 55. ¿Sí? Ahí lo puse como ejemplo a Polo Guerrero, ¿por qué? Porque ustedes han visto, pues, ¿no? Bueno, el goleador tuvo un problema con el TAS. Y claro, ese TAS tiene sus propias directrices, sus propias normativas. Y cuando le sancionaron, supuestamente por haber ingerido una sustancia psicotrópica, llamémosla así, en Argentina, en el partido con Argentina, y en la Bombonera, le suspendieron, ¿verdad? Pero esta suspensión, ¿cómo fue? Fue un criterio, yo lo leí, ahí lo puse el ejemplo, ya lo verán con más detenimiento en la diapositiva que se va a compartir, pero esas diapositivas, o esa conclusión, mejor dicho, del TAS, de mi punto de vista, fue arbitraria, porque una cosa que digo, oye, me caes mal, o una cosa, él cometió el delito, pues. Él cometió el delito, él cometió la infracción. Pero si no me das mayor sustento, que lo que dice la prensa, ¿es racional? No, no es racional. Entonces, yendo con ese ejemplito, si pueden visualizar, doctores, a ver si lo pueden visualizar, me dirán si se ve o no. Hay una aplicación de la argumentación jurídica que tiene mucho que ver con la propuesta, con la generación, con la valoración de la actuación probatoria. ¿Qué es la argumentación? ¿Qué cosa? La argumentación jurídica. Y esta argumentación jurídica tiene dos sectores, dos directrices. La argumentación estática y la argumentación en movimiento. La argumentación estática que ha sido generada por los representantes, en este caso, de Robert Alexis y Ney McCormick, que bueno, han sido orquestadas. ¿Por qué? Porque dicen, oye, un momentito, tú tienes para justificar una propuesta de prueba, tienes que aplicar argumentación jurídica estándar. ¿Por qué?
no me dejarán mentir, doctores, existe la tendencia en la Corte Suprema, la tendencia en el Tribunal Constitucional, X sentencias que he visto, que para mí, modestia aparte, es un copy-paste. Copy-pegan, así, tal cual. De la motivación, siempre es así. Incluso a los litigantes cuando van a apelar, cuando van a pedir una nulidad o etcétera, siempre copian y pegan lo que dice el TC, o siempre copian y pegan lo que dice la Corte Suprema. Y esta Corte Suprema, este TC que dice, bueno, valga verdad, es algo concreto, algo lógico, ¿no? Partiendo de la propuesta de Robert Alexi, profesor alemán, y de Neil McCormick, de Escocia, que falleció hace años atrás, en 2009. ¿Qué es lo que dice? Oye, un momentito, tú vas a justificar, vas a proponer en base a qué? A un criterio básico. 2 puntos. Primer punto, la justificación interna, que es, ¿qué cosa? La logicidad, la coherencia. La logicidad y la coherencia que tú propones como defensa, que tú propones como fiscal, que tú debes justificar como juez. Y además de la motivación o la justificación interna llamada así, hay otro punto, que es la justificación externa. Porque esa lógica, esa coherencia que tú aportas prueba, que tú resuelves en base a prueba, debe ser más allá de acorde, más allá de lógico y coherente, debe seguir los parámetros constitucionales, los parámetros legales. ¿Ok? Pero hay que repotenciar este criterio. ¿Y cómo lo repotenciamos? Porque no solamente hay que quedarse en la teoría estándar de argumentación jurídica, ni una corte, ni robo de Alexi, sino que hay que ir más. Y esa propuesta de aquí hay más, un poquito más adicional, darle un plus adicional, lo hace el profesor Manuel Atienza Rodríguez, profesor español de Alicante, de la Universidad de Alicante. Les invito a que lean, incluso apúntenlo, la revista indexada Doxa. Es una revista de filosofía del derecho que lo genera el profesor Manuel Atienza Rodríguez en la Universidad de Alicante, España. ¿Y qué es lo que propone? Básicamente el profesor Atienza le dice, oye, bacán, chévere Robert, chévere Neil, McCormick, acá, justificación interna, justificación externa. Sea lógica y coherente, número 1, y aparte esa lógica y coherencia vaya con los parámetros constitucionales. Genial. Pero hay que darle un plus adicional. Y ese plus adicional se llama teoría pragmática o también muchas veces señalada, tocada como argumentación de movimiento. Es decir, más allá de la teoría estándar hay que darle la teoría pragmática. Y esa teoría pragmática, ¿cuál es el plus adicional que te brinda? Es la retórica y la dialéctica. La retórica, el arte de persuadir, y la dialéctica, la lucha, argumentación, la confrontación. Y si ustedes miran, sí, profesor, ¿verdad, no? Tiene mucho que ver con la litigación oral, por supuesto, tiene que ver con la litigación oral. Tiene que ver con la litigación oral. Pero no con esa litigación que tú vas a la, no sé, a la audiencia, sales en Justicia TV sudando, sales en Justicia TV gritando, sin mayor fundamento, sin mayor sustento. No es argumentación, sino una argumentación con criterios razonables. Claro, la litigación oral tiene mucho que ver, por supuesto, claro, porque yo propongo una prueba, de repente propongo una prueba en etapa intermedia, de repente critico una prueba del CPU, conducente, pertinente y útil, el control probatorio, porque en la etapa intermedia se hace un control sustancial, control formal y control probatorio. Porque quiero ver qué pruebas van a partir, qué pruebas van a ir sí o no al juicio oral. Es un filtro, la etapa intermedia. O también la etapa de control judicial, como se llama, hoy por hoy. Y me permite esta retórica dialéctica aplicar la prueba, porque por supuesto, ¿no? Voy a una audiencia, propongo la prueba como fiscal, propongo pruebas como defensa, pero tengo que justificarla, tengo que correlizarla. Porque si no, no existiría la pragmática, básicamente nunca existirían las audiencias. Solo como ejemplo de cachito. Hace años atrás hubo el tema de Keiko Fujimori, el primer pedido, no el segundo, el primer pedido de prisión preventiva, que bueno, se le aplicó. Y estaba Domingo Pérez, luego en la apelación estuvo el fiscal superior, en este caso Bela Barba, y bueno, la defensa, por supuesto, ¿no? Que es etapa de formalización, etapa, un pedido de prisión preventiva, pero ese pedido de prisión preventiva se evalúa, hay propuestas de prueba, doctores. Esa propuesta de prueba, ¿qué es? Es el fulmus delicti comissi. Los elementos de investigación que se han generado o se han convertido como elementos de convicción. Son propuestas de pruebas en un cristiano. Pero esa propuesta de pruebas, como le digo, oye, yo Domingo Pérez presento mi requerimiento de prisión preventiva. Solicito que se le ponga presa, llamémosla así, a Keiko Fujimori. Solicito. ¿Eso por qué? No quiero que interfiera en la investigación, porque quiero que esté tranquila, quiero que esté ahí dentro, en la cárcel. Y bueno, colabore con la investigación, no se fugue. Por supuesto,
hago énfasis ahí, es un argumento jurídico. Yo soy jurista, no soy político, así que de forma general solo coloco este ejemplo que tiene que ver mucho con el aspecto jurídico. No vayan a confundir, por supuesto. ¿Ok? Retomando entonces, el ejemplo político. En la aplicación o en la propuesta de prisión preventiva en ese entonces, 2018, si me corrigen, 2018-2019, subimos, incluso en LP hemos subido todo el debate que fue en como 5 o 6 días, que por supuesto, desde mi punto de vista, es un criterio no manejable, porque lamentablemente Concepción Carabanchel no tuvo la directriz de manejar correctamente esas audiencias previas, por supuesto, como es el pedido de prisión preventiva, que es otro tema, por supuesto. Pero lo que voy que es, que la argumentación o la teoría pragmática, doctores, tiene mucho que ver, en concreto, con la retórica dialéctica. ¿Por qué? Porque Domingo Pérez solicitó la prisión preventiva con propuestas de prueba, propuestas de verdad, aproximativas, por supuesto. Y claro, la parte de la defensa también refutó. ¿Y cómo lo refutas? En audiencia. Más allá de las peleas o los argumentos exagerados, por supuesto, como en toda audiencia hay que aplicar la retórica y la dialéctica. ¿Por qué? Porque le va a dar un plus adicional a la justificación interna y externa. ¿Por qué? Porque, oye, digo, yo Domingo Pérez presento estos elementos de comisión que tienen que ser lógicos, coherentes, la justificación interna, y además tiene que tener una justificación externa, parámetros constitucionales, parámetros legales, etc. Pero además, más allá del papelito que tengo los papeles en mi requerimiento, tengo que oralizar, si no, no tendría sentido las audiencias. Porque de ahí surge la confrontación de argumentos, que es la dialéctica. Y claro, también te puedo persuadir de forma retórica, pero persuadir más allá a mi requerimiento acusatorio. De repente apelo, te dieron prisión preventiva, como le dieron a Keiko, voy a apelación, va a haber la barba, y vamos a ir al colegiado de Saguanay, el juez Saguanay. Voy a argumentar la propuesta de prueba, que bueno, hablar de prueba es funcional, pero acá en el tema de la formalización estamos hablando de propuesta de prueba. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta este aspecto general de la teoría estándar, de la teoría pragmática, por supuesto, ¿sí? Tenerlo en cuenta esta teoría pragmática, porque sirve de mucho. Sirve de mucho. ¿Para qué? Para poder aplicar correctamente la argumentación jurídica y por ende el razonamiento probatorio. Es una forma global, por supuesto, que estoy buscando acá, ¿ok? Siguiente diapositiva, vamos a entrar ya a la parte especial, llamémosla así, algunas problemáticas probatorias. La diapositiva número, por favor, 62, ¿sí? Ya hemos hablado un poco de la teoría general, llamémosla así, la parte general, como si bien en derecho penal sustantivo, ¿no? Ahora vamos a la parte sustancial, especial, llamémosla así. Porque ya ustedes tienen claro que ahí es importante la búsqueda de la verdad, tienen claro que hay que respetar el debido proceso, tienen claro que no hay que confundir principio, derecho y garantía, tienen claro que hay que aplicar la argumentación jurídica estándar, también tienen claro que hay que aplicar la argumentación jurídica pragmática, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a servir en la aplicación del derecho. Diapositiva 64. Porque, por lo menos en el proceso penal común, es que ustedes ya lo saben, por supuesto, en el razonamiento probatorio tiene mucho que ver con el incremento o los grados de conocimiento que tiene que ver tanto en diligencias preliminares, investigación formalizada en la etapa intermedia y por supuesto en el juicio oral, como lo ven ahí. Tiene que ver mucho. Ahí les invito a que vayan a la diapositiva 67. ¿Por qué? Porque paulatinamente va avanzando y como va avanzando paulatinamente también se requiere que un grado de conocimiento más avanzado, por supuesto, ¿no? No sé si lo pueden ver, la diapositiva 64, no lo veo, por favor. 64, 65. En este caso es la diapositiva número 68, por favor, si lo pueden avanzar, no lo visualizo. Sí, ahí. Ya saben las etapas comunes, generales del proceso penal común. Y ahí se lo pueden visualizar, doctores. ¿Ok? Hay un estándar probatorio o subestándares probatorios, grado de conocimiento. Y no le estoy inventando, por supuesto, ahí lo dice el código, ahí está la normatividad. ¿Por qué? Porque va evolucionando, va creciendo el grado de conocimiento, ya vamos a decir, el estándar probatorio para aplicar. En diligencias preliminares, por ejemplo, a mí, ¿qué me requiere? Una sospecha de la comisión, razones plausibles. En formalización me requiere indicios reveladores, quizás para que yo pida una prisión preventiva con propuestas de prueba, elementos de comisión fundados y graves. Eso lo dice el código en los 268. O quizás elementos fuertes, como dijo ya la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2019.
Pero luego de ahí van a requerir ¿qué cosa? Elementos de convicción suficiente. Y posterior, ya en juicio oral, me van a requerir, como le pongo acá, el matadura, que es más allá de toda duda razonable, el matadura, más allá de toda duda razonable. ¿Ok? Y claro, ya le he puesto en algún artículo por ahí hace poco, solamente como una observación. Más allá de toda razonable es llegar a certeza, ¿no? Es llegar a certeza, por supuesto. Pero, ojo, de repente alguien le sirve como tesis, y esa es mi tesis de razonamiento probatorio. Pero una cosa es el más allá de toda razonable y otra cosa es la duda razonable. No confundan eso, por favor. Es un tema ya teórico, pero que tiene mucho que ver, porque la Corte Suprema, a partir de la sentencia plenaria casatoria, la primera sentencia plenaria casatoria, creo que es la única del 2017 de octubre, sobre la activos, delito fuente, ¿no? Sobre el estándar probatorio, dijo, oye, por supuesto, ustedes, jueces, de ahora en adelante, nosotros, la Corte Suprema, los dioses del Olimpo, indicaron, para llegar a sentenciar, no solo los activos, porque es para todos los delitos, ¿eh? El juez tiene que llegar a más allá de toda duda razonable. ¿Qué significa el reconocimiento de llamado certeza, no? Claro, hay alguno que otra crítica de mi parte, por supuesto, porque en el lavado activo solo como paréntesis, no vas a llegar a una certeza, pues epistemológicamente no vas a poder sentenciar con certeza. ¿Por qué? Porque esta certeza te implica ¿qué cosa? Más allá de toda razonable. Y más allá de toda razonable, ¿qué es? Certeza. ¿Y por qué digo que es certeza? Porque el lavado activo no va a ser una certeza. Porque el común denominador, la madre prueba, llamémosla así, de lavado activos, es la prueba indiciaria. Y con prueba indiciaria les hago la pregunta a autores. ¿Van a llegar a una certeza? Jamás, pues. Una posibilidad, ¿no? Cambiemos el rótulo. No certeza, sino una posibilidad. Pero bueno, eso es lo que los dioses del Olimpo de la Corte Suprema han dicho, ¿no? Pero bueno, a lo que voy que es que va evolucionando el grado de conocimiento o el subestándar probatorio para aplicar algo, para justificar, para resolver en base a algo, en base a prueba, por supuesto, ¿no? Porque recuerden, eso no lo dije, recuerden, la institución jurídica más transversal e importante, luego de la motivación, es la prueba. Por eso cuando a veces dicen, profesor Eduardo, pero habla de prueba. Sí, yo te hablo de prueba. Mi tema es de prueba. Lo que te voy a exponer es en prueba. ¿Por qué? Porque la prueba me genera un aspecto general, transversal. Yo te hablo de prueba, te puedo dar medio impugnatorio. Yo te hablo de prueba, te hablo de formalización. Yo te hablo de medio de prueba, te hablo de interrogatorio, contrainterrogatorio, de temas de juzgamiento, de investigación, de aplicación, de análisis de prueba. ¿Se dan cuenta o no? Hablar de prueba es hablar de todo el proceso penal. A veces dicen, profesor Eduardo, le invito para que vea un tema de prueba. Claro, voy a hablar de prueba, pero hablar de prueba es hablar del proceso penal. Hablar también de derecho penal. Hace un momento hablé, que me corrigen por supuesto, hablé de criminología, que tiene que ver con la prueba. ¿Por qué? Porque yo aplico una prueba en base a un derecho penal de acto, no de autor. Derecho penal de acto es que, en este caso, el derecho penal te juzga por la acción que cometiste, o la omisión en todo caso, pero no porque eres Juan Pérez, porque es un derecho penal de autor, que tiene mucho que ver con proceso penal, tiene mucho que ver con prueba, sino de acto. ¿Ok? Entonces, a lo que voy, bueno, más allá de lo que he dicho, ¿no? Cuando yo hablo de prueba, hablo de la aplicación sustancial, general, transversal de todo el proceso penal. Entonces, yo gustosamente cuando hablo de prueba hablo de todo el proceso penal, porque el proceso penal es de prueba, en base a prueba. ¿En base a qué me liberas? ¿En base a qué me condenas? En base a prueba. A propuestas, de hecho, a las hipótesis. No es que yo pruebe un hecho, sino las hipótesis, ¿correcto? Entonces, ya lleno la parte, eso tengan en claro, por supuesto, igual le van a compartir ahí los niveles de conocimiento, espero que les sirva. Voy a ir a una parte especial, algunas críticas, que es la diapositiva, por ejemplo, 69, la siguiente, por favor. Para ir avanzando, disculpen también por acelerar un poco, pero por fines didácticos tengo que ir avanzando, ya ustedes con tranquilidad van a revisar las diapositivas que he presentado. Y también, por supuesto, unos artículos que voy a compartir después de la exposición, que, bueno, artículos sobre prueba, yo escribo sobre prueba, ¿no? Que tiene mucho que ver con proceso penal, argumentación pública, y lo verán, que gustosamente acá lo van a compartir en JustLab, ¿ok? Entonces, voy a ir a algunas problemáticas que tienen que ver con la valoración, admisión, análisis probatorio, ¿sí? Por ejemplo,
Vamos a hablar de algunos principios probatorios. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Una problemática es, por ejemplo, el principio de licitud probatoria. Y ustedes saben, no, sí, sí, por supuesto, el principio de licitud probatoria es que no se acepta prueba cuando me vulnera hecho fundamental, claro. Pero no solamente es eso. Por ejemplo, hay un criterio que ustedes no deben olvidar. Recuerden, CPU, 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 recuerden, CPU. El monitor tiene CPU, que es la mente, ¿no? Que es como que el cerebro de la computadora, el CPU. ¿Ok? El software, el hardware. Digo CPU, ¿por qué? Acuérdense, CPU. ¿Por qué? Porque toda prueba, sobre todo en etapa intermedia y en juicio oral, debe ser conducente, pertinente y útil. CPU, conducente, pertinente y útil. CPU, acuérdense. ¿Ya? Y digo esta crítica del principio de licitud probatoria, o llamemos la prueba ilícita, porque no solamente es que digo, oye, voy a ingresar o no voy a ingresar una prueba que afecte mi hecho, sino que hay otras directrices. Por ejemplo, una persona que ingresa a un determinado lugar con otra persona y bueno, tienen alguna vinculación y al final son denunciados. ¿A qué es lo que voy? A ver si me dejo entender. Por ejemplo, se busca o se aporta al proceso un vídeo, porque supuestamente ese video demuestra que esa persona con la otra persona ingresaron a tal lugar, ebrios, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí pasó el delito, llamémoslo así. Pero, ¿a qué es lo que voy con este criterio de licitud probatoria? La licitud probatoria tiene que ver con el CPU, con la conducencia. No me vas a presentar al proceso vídeos que han sido, por ejemplo, tocados, manipulados, o vídeos que no han sido respetados. No, ¿por qué respetados? Porque es la verdad de la palabra. O sea, no vas a presentar vídeos de supuestamente el delito. Si tú vas, como ejemplo, ¿no? Si la fiscalía, o en este caso, perdón, la policía, va con la parte supuestamente agraviada y piden, solicitan, y dicen, oye, dame el video de tal cámara, ¡pam!, extraen. Si la presencia del fiscal, si la solicitud del fiscal, ¿me entienden? O sea, no va a ser conocente una prueba y por ende ilícita si me generas prueba, si me obtienes prueba, información, vulnerando la cadena de custodia, con la no presencia del fiscal. Porque mire, ojo, apúntenlo, no está acá. El civil law y el Common Law tienen directrices distintas para la obtención de prueba. Si ustedes han visto a Harvey Specter, Mike Roth, en este caso de la ley de los audaces, si la han visto, les invito a que vean, es bueno, por supuesto, esa serie en Netflix, ¿ok? De Harvey Specter, Mike Roth. Allá en Estados Unidos, por supuesto, hay libertad probatoria. Yo puedo tener pruebas acá, grabar, todo, etcétera. Puedo portar las pruebas que yo quiero, porque es el Common Law. Pero aguanta un momentito, acá en el civil law, el sistema germano-romano, como es acá en nuestro querido Perú, que muchas veces le llamamos querido Perusalén, porque acá todo pasa, ¿ok? Que acá en Perusalén tiene el sistema jurídico romano-germánico, que es el civil law. No hay Common Law, que es el anglosajón. ¿Por qué? Porque en el Common Law sí se aceptan pruebas de todas maneras, de cualquier clase, de cualquier característica. Acá no, acá hay directrices. Y por ejemplo, la creencia que lleva al principio de licitud, solo como ejemplo, como litigante me ha sucedido, a veces las partes dicen, oye, esta prueba video tal, presenta los videos. Y yo digo, oye, un momentito, ya, el video no se ha tocado, pero ha estado la presencia del fiscal, ha estado la policía ahí, sí, claro, pero no, o sea, no va a decir cualquier policía, oye, dame tu video, no. Tiene que pasar una cadena de custodia, ¿me entienden? Tiene que pasar un protocolo de, no sé, un rellenado, llamémoslo así. ¿No? El formato A7, el formato A6, que la fiscalía sabe. Yo obtení esta prueba, yo obtení este video tal, 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 tal. Las características. Más aún porque hay la mala costumbre de los policías de ir a, oye, dame el video tal. ¿Está la presencia del fiscal? No está. Lo va a requerir el fiscal, no está. Recuerden, por favor, estamos en el antiguo código. Y le digo así, con el respeto que se merece, por supuesto, pero la policía es el que ayuda a la fiscalía. La fiscalía es el que sabe derecho. Y es que por ende genera y dice, oye, ayúdame, señor policía, como instructor, llamémoslo así, como investigador, tráeme ese video, tráeme esa grabación, tráeme esta prueba, pero obviamente bajo mi requerimiento, obviamente bajo mi presencia.
sea, no vean muchos CSI, de verdad. O sea, disculpen que lo diga así, soy directo porque soy penalista. Muchos CSI ven la ley del crimen. Pues, o sea, en el common law, por supuesto, pero por favor, acá hay directrices. Y si no vas a leer las normativas, mejor no apliques prueba, mejor no traes como investigador. Le digo con el máximo respeto, por supuesto, pero nosotros como penalistas tenemos que ser sinceros. ¿O me equivoco? Entonces, yendo a la crítica del principio de licitud probatoria, solo como ejemplo puse, ¿no? No vas a permitir que se valore prueba en etapa intermedia, ¿no? Y por ende en juicio oral a futuro. Si esa prueba, ese vídeo, esa grabación no se ha obtenido de manera ilícita, vulnerando la intimidad, no, en la no presencia del fiscal, tocando sin caer en custodia. O sea, acá hay libertad probatoria, ojo, pero ojo, apúntenlo por favor, doctores. La libertad probatoria, ¿qué indica? El Código Procesal Penal de alimento. ¿Qué dice? Ustedes van a poder proponer información en base a cualquier prueba, porque hay libertad probatoria, pero no libertinaje probatorio. ¿Por qué digo esto? Porque la libertad probatoria dice, vas a aplicar tal prueba, la que tú quieras, pero con parámetros legales, con directrices normativas. Y precisamente una directriz normativa es que respetan la cadena de custodia, respetan la presencia del fiscal. No estamos en el CSI. No vemos la de los audaces, pues, porque es el cómo lo, ahí puedes poner toda la prueba que tú quieras. Acá hay límites. Hay libertad probatoria, pero no libertinaje. ¿Por qué libertinaje? Digo, porque piensa que están en el CSI, aplican o generan o quieren proponer cualquier prueba. Pero eso hay directrices. Si no, no tendría sentido la cadena de custodia, no tendría sentido rellenar el formato A6, no tendría sentido rellenar el formato A7 que la fiscalía lo sabe. No me dejarán mentir, doctores. Entonces, hay libertad probatoria, no libertinaje. Y para que no haya libertinaje hay que pasar, ¿qué cosa? CPU, si es conducente, si es pertinente y útil, la prueba. Y eso se llama mayormente el control probatorio en etapa intermedia. Básico. CPU, conducente, pertinente y útil. Y a lo que voy aterrizando el principio de licitud, no va a ser lícita una prueba que no sea conducente, no va a ser lícita una prueba que no haya respetado, en este caso, los protocolos para obtener esa información. No estamos en ciencia, ¿ok? Entonces, siguiente, por favor, avanza, por favor, te voy diciendo, la diapositiva, siguiente, por favor. Diapositiva 75, si lo puedo visualizar acá. Estoy corriendo un poco porque hay muchas directrices. La diapositiva 77. Ya lo verán ahí, justo ahí están viendo. Quiero recalcar que la licitud probatoria parte años atrás. En el Common Law surge. Surge en el Common Law. Ahí lo van a ver el análisis cronológico, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Otro tema, otra problemática. Viene a ser el principio de notoriedad probatoria. Que se aplique en juicio oral, que se aplique en el pedido de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque este principio de notoriedad probatoria, ¿qué es lo que dice? Cuando el hecho es evidente no hay que probarlo, pues. Un ejemplo. O un mal ejemplo, por ejemplo, o sea, de la fiscalía, incluso de muchas defensas. ¿Ok? Quieren aportar como prueba una ley. La ley no se prueba. Dicen, en el tema de, yo he tenido juicios de colusión, ¿eh? De colusión agravada, de negociación incompatible, etc. De tráfico de influencias, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, no vas a valorar, no vas a respetar el principio de notoriedad probatoria si tú, como fiscal, me vas a, en un acto, un juicio oral de colusión, presento como elemento de comisión, señor juez, y empiezan a oralizar. O presento como elemento de comisión de etapa intermedia. La prueba tal. ¿Qué es prueba? La norma legal tal. La norma no se prueba. Recuérdenlo, número 1. Norma no es prueba. Ninguna ley es prueba. ¿Ok? Solamente está probando que existe una ley nada más. No el hecho. ¿Ok? Entonces, a lo que va el principio de notoriedad probatoria, cuando el hecho es evidente. Por ejemplo, en la aplicación de la prisión preventiva, seguimos en pandemia, por supuesto, ¿no? Pero años atrás, el año pasado, el anteaño 2020, era más notorio el tema del COVID. Y a veces te decían la cesación de prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? También propongo pruebas. Y lo que se hacía comúnmente, ¿no? Hace un año atrás, 2 años atrás, señor magistrado, es que vamos a solicitar que se cese la prisión preventiva porque todos tenemos COVID y hay un hacinamiento en los centros penitenciarios y por ende mi patrocinado va a contagiarse de COVID, sobre todo porque es diabético, hipertenso, obeso y etc. Tiene todas las enfermedades y por ende puede morirse dentro de la prisión.
pido la cesación de prisión preventiva. Por supuesto, porque no tengo que probar que hay COVID, porque es un hecho notorio. Pero yo he visto resoluciones que no toman en cuenta esto. Por lo menos en 2020, 2021. O sea, no había vacunas en el 2020. Entonces, una persona, y he visto mucha gente, lamentablemente, conocidos que han fallecido por algunas enfermedades, sobrepeso, un tema de hipertensión, etcétera, fibrosis al pulmón. O sea, las personas que son más propensas a morir. Y yo pidiendo la cesación de la prisión preventiva, ¿qué hago? No te voy a probar el COVID, pues, porque estamos hasta ahorita, al día de hoy, creo, al menos que me corrijan, ojo, al día de hoy, ¿ok? Que estamos 7 de mayo, sigue la pandemia, por supuesto, ¿no? De ahí que, bueno, desde el 1 de mayo se diga que es opcional usar mascarilla, no, es otro cantar. Pero yo entiendo que sigue el COVID, ¿no? Hay vacunas, todo, pero entiendo que sigue el COVID, por algo que es opcional en algunas partes del Perú usar mascarilla, no, porque entiendo que hay COVID. Entonces, yo no tengo necesidad de probar COVID porque es un hecho notorio. Pero hay resoluciones que ni siquiera toman en cuenta eso. O sea, se dan cuenta, ¿no? En la prisión preventiva, que es el tema de formalización. O sea, no respetan este principio de licitud probatoria. Entonces, es solamente un ejemplo que tomo en consideración, ¿correcto? La diapositiva 82, por favor. Entonces, doctores, son varios principios que hay crítica. Después también un principio de igualdad probatoria. Dirán, doctor, profesor Eduardo, ¿pero por qué igualdad? ¿Tiene que ver con el derecho constitucional? Por supuesto. ¿Por qué digo esto, doctores? Porque hay desigualdades. A mí me ha tocado como litigante, por ejemplo, cuando veo temas de lavado de activos, ¿qué es lo que pasa? No tengo nada en contra, por supuesto, de la fiscalía, pero solamente pongo por fines didácticos, fines académicos. Y a la vez también crítica al Estado, porque lamentablemente la fiscalía a veces se imposibilita de probar, tiene tanta carga, no tiene mucha gestión. ¿Por qué? Porque el Estado no le brinda la gestión suficiente. No le brinda el soporte para que pueda gestionar eficazmente su acción, su labor fiscal. Y hago crítica a este principio de igualdad probatoria, ¿por qué? Solo como ejemplo. Ahí me ha tocado, lamentablemente me tocó. Éramos abogados de una parte de una empresa, ¿no? Bueno, por supuesto sus directores, sus gerentes, por lavado de activos. Y me tocó una vez que fui justo al equipo especial, tercer piso, acá en Lima. No voy a decir el caso, por supuesto, pero si me escuchan ya algunas personas lo sabrán. Lavado de activos, una empresa, que era la empresa de las peruanas, la Universidad de las Peruanas, ¿ok? A nosotros nos pidieron información, me dijeron, doctor Eduardo, le estamos requiriendo, muy gentilmente, por supuesto, a la fiscalía, le estamos requiriendo información. Ah, ya, genial. Yo vi información tributaria, información aduanera, información contable y financiera. Y lo veo 5 días hábiles. Yo dije, bueno, oye, perdón, 5 días hábiles y me pedían información contable de 10 años. Claro, yo soy abogado, no soy contador, ni economista, ¿no? Pero decía, oye, doctor, pero yo creo que no es proporcional, ¿no? O no es igualitario porque me está pidiendo información. Le dije, bueno, doctor, me remito a lo que dice mi requerimiento. Dije, oye, un momento, le digo, ¿por qué? Doctor, lo que pasa es que tenemos mucha carga, muchos casos, y tengo que ir avanzando con mi investigación, porque usted le requiere información contable y financiera de 10 años y tiene que mandármelo corriendo con su contador en 5 días. Me pide información contable y financiera de 10 años, lavado activos, en 5 días hábiles. Claro, yo puedo coordinar con el contador, puedo hablar con tu contador, una persona economista que sea especializada en la materia. ¿Por qué? Porque, claro, el sustento del fiscal dice, tengo mucha carga y quiero ir avanzando. No es el único caso que yo manejo, dice el fiscal. Tengo más casos. Yo dije, aguante un momentito. ¿Usted piensa que es el único caso que tengo? Yo también tengo una cartera de clientes. Tengo plazos, tengo audiencias, tengo medios impugnatorios, etc. Y es proporcional o es igualitario, vamos a decir, el principio de igualdad probatoria, que la fiscalía sí tenga la opción de requerirme en 5 días información financiera contable de 10 años para investigar lavado de activos como prueba. Es igualitario y claro, si yo no cumplo, voy a decir, no está acatando, no ha cumplido con la información, de repente te pido prisión preventiva. ¿Me entienden?
¿Por qué? Porque no estás aportando, colaborando con la información. Ese es un principio desigualitario. Esa es desigualdad probatoria. Porque no me dan el tiempo suficiente, porque claro, la fiscalía tiene mucha carga, pero no toma en cuenta que nosotros los defensores también tenemos cartera de clientes, ¿no? Bueno, digo eso solo como ejemplo. Entonces, es un principio de desigualdad probatoria, o sea, tienes que tener las mismas posibilidades. No me vas a pedir información de 10 años en 5 días, por más que sean hábiles, porque no permite combatir en base a prueba, y eso lamentablemente se viene aplicando hoy por hoy en los casos de lavado de activos. Entonces, mejor entender, ¿no? Hay que también tener una balanza, pues. Así como sale Temis, la diosa de la justicia con su balancita y con su espada, digo, ¿no? Míralo un poquito más a Temis, ustedes, señores fiscales, también los abogados, por supuesto, ¿no? Hay que ser igualitario, porque estamos aportando información, estamos aportando prueba, igualdad, ¿me entiendes? Pero yo le digo este ejemplo porque yo también soy litigante y le estoy contando la praxis. Eso hay. Te requiere información poco tiempo, piensa que es el único caso que ella piensa que no tienes caso, piensa que no tienen vida, lamentablemente es así. Lo digo directamente porque soy penalista. Pero eso pasa. Pero bueno, esta es la crítica, entre otras tantas, por supuesto, al principio de licitud, perdón, de igualdad probatoria. ¿Ok? Sigamos el otro principio, en la página 80, siguiente, por favor, siguiente. Es la 85, si no me equivoco. El principio de conexidad probatoria. Hay otra crítica al principio de conexidad probatoria. ¿Cuál es mi crítica? La siguiente. Como ejemplo, en la praxis. Por eso digo, es una parte especial. ¿Me entiende? Muchas veces, solo como ejemplo, no toman en cuenta el principio de conexidad probatoria. ¿Por qué? Solo como ejemplo, la fiscalía, en los casos de intimidad, en los casos de lesiones, en los casos de lavado de activos incluso, aportan pruebas que no tienen que ver con la conexión. Solo como ejemplo, en los casos de homicidio, por ejemplo. Te indica que, bueno, tal persona, mi propuesta de prueba como fiscalía dice, tal persona asesinó, violentó a X persona, por ende debe ser condenada. Y una de las tantas pruebas que aportan, ¿cuál es? La pericia psicológica, la tan tocada pericia psicológica. Y con respeto, la tan manoseada pericia psicológica. ¿Por qué digo manoseada, doctores? Estamos hablando académicamente, ¿no? Yo también tengo que hacer esto para que ustedes entiendan, porque somos penalistas. Pero muchas veces toman en cuenta la pericia psicológica. ¿Y la pericia psicológica qué cosa es? A ver, les pregunto. Claro, es la relación de Eduardo Alejos. Eduardo Alejos es narcisista, es egocentrista, no mide los tiempos, es una persona fría, calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Yoísta, egocentrista, narcisista, lo que quieran decir. ¿Pero qué está probando esa pericia psicológica? Digo, ¿no? Prueba mi personalidad. De hecho, como dije, la ambrosiana, la época ambrosiana, la época de Enrico Ferri. Porque la pericia psicológica supuestamente prueba, muchas veces estaría en juicio oral, prueba que tal persona es una persona que tiene enfermedad tal, no controla y puede ser el autor. Él mató. No. Se está vulnerando el principio de conexidad probatoria. ¿Por qué? Porque ¿quién está probando la pericia psicológica? Está probando solamente que Eduardo Alejos tiene características, etcétera, 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 etcétera. Pero no el acto. Recuerden, derecho penal de acto, no de autor. No estamos en época ambrosiana. Entonces, ya la Corte Suprema, si puede bajar por favor a la 89, la diapositiva, ya la Corte Suprema se ha pronunciado. Creo que es ahí. No, en la 88 sube, por favor, la 88. Y esa promoción les invito, le subí en el EP, por supuesto, el recurso de unidad 4042-2013 Cusco. Y en buen romance, ¿qué es lo que dice? Oye, aguanta. Las pericias psicológicas, psiquiatras, no pueden fundar una condena. No te dicen, oye, él mató a tal. No, no está probando el acto. Está probando que tiene una característica y todo. Son de opinión. De opinión. Entonces,
Muchas veces se toca, ay, según la pericia psiquiátrica, psicológica, esa persona es el que cometió el delito. No, no está probando eso. Principio de conexidad. La persona el acto, ¿prueba eso o no? Se vulnera el principio de conexidad probatoria. Por eso que la Corte Suprema de Recursos de Unidad, repito, ahí lo ven, 44-2013 Cusco, indica que son solamente pericias de opinión. Es una opinión. Porque prueba la personalidad, pero no el acto. Es más, incluso, de chiquita, muchas veces, y lo que ha pasado en la época de la pandemia, 2020 sobre todo, ustedes no dejarán mentir, se suspendieron los plazos de investigación, ¿sí o no? ¿No? Por el COVID y todo, ¿no? Varios meses, hasta julio, me acuerdo, de marzo a julio de 2020. Bueno, 4 meses se suspendieron. Claro, en esos meses no actuaron nada. Y solo como ejemplo, una persona que va a ser analizada psicológicamente para que la fiscalía diga, ay, la prueba psicológica arroja que esta persona es tal, 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 y cometió el delito. Pero lo evalúan después de un año. ¿Qué me dice eso? O sea, ¿en qué va a influir mi aporte? ¿En qué va a influir mi evaluación? Si me evalúan, van a dar redundancias psicológicamente, después de un año, después de 2 años, ¿en qué aplica? De repente yo ese año del acto he ido cambiando, de repente he ido evolucionando, he ido mejorando, o quizás he ido empeorando. Pero eso no me implica un principio de conexidad probatoria con el hecho, con el acto, derecho penal de acto, no de autor. Entonces, en buen romance, en buen cristiano, doctores, las pericias, supuestas pericias psicológicas, o los exámenes en la evaluación, me llaman así, psicológica y psiquiátrica, solo van a escribir en personalidad, pero no el hecho. Seguimos en la época de Ambrosio, ¿me equivoco, no? O me equivoco. Pero por eso, en 2013, ya casi 10 años atrás, incluso, 9 años atrás, o sea, la Corte Suprema ha indicado, y está en el EP, le hemos subido, pericias de opinión, solamente es una opinión, una mera opinión, la pericia psicológica psiquiátrica, la evaluación, o sea, no tiene que influir con el principio de conexidad probatoria, ¿ok? Ese es mi ejemplo. Siguiente, por favor, otro principio, la 90, diapositiva 90. A ver, principio de registro probatorio. ¿Por qué le he puesto, profesor Eduardo, por qué registro? No era SUNAR, no era SUNAR, pero es un principio de registro probatorio. Porque lo que pasa en etapa intermedia comúnmente, el fiscal pide sobreseimiento, la clásica, ¿no? Y el juez de investigación preparatoria, de garantía, llamémoslo así, el juez de investigación preparatoria, dice, no, no concuerdo con tu sobreseimiento, voy a pedir la opinión de tu superior, del fiscal superior. Y el fiscal superior dice, oye, bueno, hay que investigar más, ¿no? Fiscal provincial, investiga más, por favor, porque no sé si estará bien su declaración, no sé si estará bien lo que ha dicho tal persona para aportar información. Pero la pregunta es el principio de registro. ¿Qué es lo que dice? El fiscal superior. Bueno, el juez, bueno, señor fiscal provincial que usted está llevando el caso, el juez de investigación preparatoria me dice que no le parece sobre el pedido de sobreseimiento, así que como usted está contaminado y actuó, voy a designar esta carpeta fiscal, esta investigación, a otro fiscal. Lo voy a designar porque de repente investiga mejor, no lo sé. Bueno, me lavo la mano como fiscal superior, le designo la carpeta fiscal, por ende, también propongo diligencias para que continúe, ¿no? Y no haya sobreseimiento. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Se vulnera el principio de registro probatorio. ¿Por qué? Cuando un fiscal provincial, en este caso, toma, solo como ejemplo, la declaración de una persona, un testigo, ¿qué es lo que se prevalece en esa declaración, solo como ejemplo testimonial? ¿Qué es lo que prevalece? La espontaneidad. Espontaneidad. Repito, espontaneidad ¿de qué? De la persona, el testigo que va a dar información, que va a aportar información, que va a dar de un hecho que puedo verlo directo o indirectamente. Pero la espontaneidad, ¿quién la ve? Lo vio en su momento el fiscal a cargo, el fiscal provincial. O lo va a ver en su momento el nuevo fiscal, que se le asignó el caso. ¿Me entienden? Ahí se vulnera el principio de registro probatorio. ¿Por qué? Porque el fiscal que llevó el caso que ha visto, bueno, no me refiero a que ha visto que ha sudado, que ha tartamudeado, que no ha hecho verdad, no. Sino me refiero al registro actual, espontáneo. Bueno, sobre todo antes de pandemia, ¿no? Ahorita
lamentablemente o felizmente, como quieran llamarlo, solo como paréntesis, ¿ah? Muchas veces se interroga, incluso en juicio oral, a testigos. ¿Y qué es lo que hace el testigo? Doctor, no le escucho, se me fue el internet, ¿me podría repetir la pregunta? Es que es problema de conexión de internet. Válido, ¿no? Yo también lo he podido hacer. Sí, claro, la verdad, como abogado litigante, ¿para qué mentir? Entonces, es un tema que vulnera el principio de registro. Claro, antes del COVID, la persona iba, acudía a la fiscalía, iba a hablar, si quiere con abogado, si quiere con no testigo, claro. Pero ahí registraba la espontaneidad, lo que me hablaba. Porque yo sé que otro fiscal puede tomarme registro, o sea, pero no es el mismo registro, la misma declaración que me ha tomado en su momento, pues, porque pasa el tiempo, me olvido, no soy espontáneo. Entonces, ahí se vulnera el principio del registro probatorio. Llamémoslo así, la inmediación probatoria, pero actual. Actual. ¿Qué es lo que me hacía el testigo? ¿Me entienden? Ese es el tema del principio de registro probatorio. Siguiente principio, por favor, para ir avanzando. Te indico 95, creo me parece la diapositiva. 93. Ahí es lo que dije. El CPU, recuerden que están tocados CPU, acuérdense, como monitor, CPU. O sea, como las computadoras que eran las clásicas, el monitor, teclado, mouse, CPU, ¿ok? Yo sé que no se van a olvidar de eso, ¿ok? El CPU, la prueba es conducente, la prueba es pertinente, la prueba es útil. Pero hay un problema a veces en el reexamen probatorio, digo reexamen probatorio, del CPU. Siguiente diapositiva 94, por favor, para que miren los doctores. Siguiente diapositiva. Por favor, la 94. Solo como ejemplo, nada más, ¿sí? Se rechaza una prueba del control de acusación que viene a ser en etapa intermedia. Por ejemplo, el juez de investigación preparatoria declara inadmisible un dictamen pericial y dice, luego, bueno, al inicio del juicio oral se pide el reexamen, pues, ¿no? De la prueba no emitida en etapa intermedia. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Dos cosas, ¿la prueba es admitida o la prueba no es admitida? Dos cosas, tal cual, dos cosas. Primero, la prueba sí es admitida, yo digo, ¿no? Esta prueba ha sido admitida, pero ha estado mal valorada si es conducente, si es pertinente, si es útil. Y la prueba no admitida, el juez dice, solamente puedo reexaminar prueba no admitida, no la que no es admitida. Es decir, para que no se confundan, el reexamen que está en el artículo 155.4, el reexamen probatorio, ¿qué dice? Como no es recurrible esta decisión, se acude a reexamen. No sé, yo digo, oye, no voy a apelar, pues, ¿no? En la etapa intermedia. Digo, no quiero que pase esta prueba, porque no es pertinente, no es conducente, no es pertinente y útil. Pero es admitida y pasa al juicio oral. Y el juicio oral yo digo, quiero el examen, porque no me pareció que esta prueba haya sido admitida para juicio oral. No me pareció que el juez de garantías, de etapa intermedia, haya pensado que esta prueba es conducente y pertinente y útil. Quiero el examen del juicio oral. O en la etapa intermedia del examen quiero. La única opción, pues, ¿no? No vas a apelar. No hay la opción normativa para apelar. Pero el juez, ¿qué dice? Solamente puedo reexaminar prueba no admitida. O sea, vas a reexaminar prueba no admitida, pero si yo quiero examinar la prueba que ha sido mal valorada, la prueba que no ha sido valorada correctamente en su conducencia, en su pertinencia, en su utilidad, no es permitida normativamente, ¿se dan cuenta? Vuelvo y repito. Si el juez de etapa intermedia valora una prueba o admite una prueba, mejor dicho, para pasar a juicio oral, pero no ve la conducencia, no ve la pertenencia a utilidad, y claro, a mí me toca normativamente la única opción que es el reexamen, que está en el 155.4 del código. Pero, lamentablemente, la única opción que es para dar el examen es la prueba no admitida. Digo, entonces, oye, legislador, ¿cómo me vas a permitir un reexamen en la prueba no admitida? Porque se supone que no es admitida para que quiera el examen. ¿Me entienden? Esto que pide el examen precisamente porque ha sido mal valorada. Porque claro, ojo, apúntalo. En los manuales se habla, pues no, que recién se valora la prueba en etapa de juicio oral. No es así. Número 2.
soy de la idea, quizá algunos autores, algunos profesores también son de la idea, de que la etapa más importante no es el juicio oral, incluso. Es la etapa más importante de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque ahí se está formando la prueba, se está dando propuestas de prueba. ¿De qué me sirve ir allá a interrogar, contrainterrogar, que bueno, que es válido, ¿no? El juicio oral. Si yo, desde el principio, he permitido que vaya prueba ilícita, prueba que no es conducente, pertinente y útil. ¿Me entienden? Entonces, se valora prueba desde que tú propones la prueba, desde que el fiscal propone la prueba, desde que el abogado defensor propone la prueba. O sea, hay valoración, quiero llamar en etapa de diligencias, en etapa de formalización, en etapa intermedia. No solamente se valora en juicio oral. Por eso que la etapa importante, de mi punto de vista, no es el juicio oral, ¿eh? La etapa final es, claro. Pero, si tú conduces una investigación con propuestas de pruebas mal planteadas, vas a llegar de una forma mal planteada a juicio oral. Es como el árbol, ¿no? Si tú lo siembras mal, lo riegas mal, la semilla del tallo, las hojas del fruto, me va a crecer un fruto mal, juicio oral. Me va a crecer una manzana mal, podrida, porque yo he permitido eso desde que empezó a crecer el árbol, de la diligencia preliminar, de la formalización. Entonces, no es la etapa de juicio oral la etapa más importante. Mi postura, por supuesto. Hay posturas y posturas. Pero en la academia hay que tomar siempre una directriz, ¿no? No hay que ser un todista, hablar de manera general. Hay que tomar posturas, si no eres académico. Pero bueno, mi postura es esa, ¿no? La etapa más importante es el juicio oral. Es la final, por supuesto, pero se va a valorar lo que ha sido en formalización y etapa intermedia. Así de sencillo. Entonces, ya para terminar este punto, hay un problema en el CPU probatorio, ese conducente pertinente, porque me dicen, oye, tú abogado, puedes reexaminar. Eso me dice la norma, puedes reexaminar, pero la prueba no emitida. Y digo, ¿cómo voy a examinar? Pues si quiero justamente criticar la prueba que ha sido admitida, pero mal admitida. Porque no es conducente, no es pertinente y útil. ¿Me entienden? Ese es el tema. El problema del CPU. La conducencia pertinente y utilidad. Acuérdense, CPU, el control probatorio. ¿Sí? Siguiente diapositiva 95, por favor. Ahí está el principio de libre valoración o sana crítica, doctores. Voy a pasar el artículo bueno, después de exponer, como le dije en su momento, yo hice ahí, escribí en Actualidad Jurídica, en Gaceta, hace un tiempo, bueno, hace más de un tiempo, ya 2014, me acuerdo que escribí, sobre la evolución de los sistemas de valoración probatoria. Antes, en el siglo VI, VII, estaba el sistema libre. En el siglo XII, XIII, las ordalías, los juicios de Dios, donde está el mal lo malificaron, la persecución de las brujas. No sé si ustedes han visto, les invito a que vean Vikingos, la serie Vikingos, donde sale Ragnar Lodbrok en Netflix. Ahí cómo se valoraba la prueba. Era un sistema de valoraciones entonces, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Te decían, oye, si tú pisas el agua caliente, yo te doy veneno y vives, si tú caminas sobre clavos y no te pasa nada, si te doy veneno y no te pasa nada, es porque de arriba algún ser sobrenatural te protege. Y por ende, tú no estás mintiendo. Eso es lo que se hacía en el tema del sistema, las ordalías o juicios de Dios. Se hacía eso. Ah, bueno, si no le pasa nada es porque no está mintiendo, ¿no? Dice la verdad. Ese era el sistema de ordalías o juicios de Dios. Ya lo va a pasar en el artículo, le invito a que lean. Y también espero sus opiniones. Luego de ahí ese sistema de la ordalías o juicio de Dios sigue el sistema de la prueba legal o tasada. ¿Qué es lo que decía el sistema de la prueba legal o tasada? Te decía, solo como ejemplo, ¿no? El testimonio de un sacerdote vale 5 y el testimonio de un agricultor, o esclavo, llamémoslo así entonces, vale 2. Es decir, como la testimonial de un sacerdote vale 5, yo requeriría ¿qué cosa? ¿Una testimonial que vale 2? 2 testimoniales que valen 2, o sea, 4 no. Requeriría 3 testimoniales que valen 2, por ende 6. 6 es superior a 5, ¿no? Pero si viene otro sacerdote, ya valdría 10. 10 contra 6 gana, ¿no? Entonces, era un tema matemático prácticamente. ¿Me entienden? Eso era lo que se llamaba el sistema de prueba legal o tasada. Y luego de ahí también viene otro sistema, ya siglo XVIII, XIX. No sé si han visto ahí los jueces que tienen su peluca ondulada con rulos.
con su toga, la clásica, ¿no? El anglosajón, es el sistema de la íntima convicción. Íntima convicción, que incluso adoptó el código de 1940, bueno, del 39, pero entró en vigencia en el 40, de procedimientos penales, pues, ¿no? Inquisitivo, como ustedes saben. Hasta ahora, incluso acá en Lima Centro, hay algunas salas liquidadoras, incluso que siguen viendo viendo temas del código anterior. Siguen viendo, lamentablemente, es así. Todavía no entra en vigencia de completo el nuevo código. Siguen despachando. Por eso dicen la sala liquidadora. Quieren liquidar en los casos, quieren votar ya porque ya no pueden. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que se sigue valorando? Porque sigue vigente, ¿no? No está derogado todavía, a menos que me corrijan, ¿no? El Código de Procedimientos Penales. La íntima convicción. ¿Y cuál es la característica de esta íntima convicción probatoria? Tú, juez, puedes valorar como tú quieras, según tu corazoncito, según tu sentimiento, según tu mínima de experiencia. Ahí le voy a explicar de ahí más rato cuál es la diferencia entre mínima y máxima de experiencia. Mi tesis para adoptar el título de abogado fue la máxima de experiencia, ¿no? Ahí he escrito sobre ella también. Y digo esto, ¿por qué mínima de experiencia? Porque el juez es humano. El juez puede tener hijos, puede tener malos días, puede estar enfermo, puede haber no dormido bien, puede haber tenido problemas con su esposa, con el vecino, etcétera, 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 como todos. Entonces, el juez está propenso a contaminarse. Está propenso, por ende, a dar una mala valoración probatoria. Pero claro, esa mala valoración probatoria no es un juego. Implica la libertad o condena a una persona. Pero claro, la íntima convicción, que lo ve el Código del 40, de procedimientos penales, dice, bueno, juez, tú puedes justificar como tú quieras, según tu corazoncito. Acá. Lamentablemente eso sucede. Hasta ahorita, en la aplicación del antiguo código. Acá en Lima, en Centro Lima, por ejemplo, hay muchas salas penales que hasta ahorita que llevan casos del 2009, del 2008, etc. Y no lo cierran, no llegan a un juicio incluso. Pero bueno, ese es el sistema de evaluación de la íntima convicción. Pero ahora, a partir del código del 2004, existe el sistema de la sana crítica, o también llamada libre valoración, que está en el 158, artículo 158 del actual código. ¿Y cuál es la diferencia entre este sistema de la sana crítica con el anterior sistema que es de íntima convicción? Porque en el sistema de íntima convicción te dice, oye, juez, tú resuelve, emite una resolución y normal, tú quieres, no hay problema. Hazlo, chévere. Pero la diferencia en el actual código, que tiene la sana crítica en el artículo 158, lo pueden ver, es que el legislador, la política criminal te dice, oye, aguanta, también, íntima convicción resuelve, pero por si acaso tu íntima convicción no me vincula. ¿Por qué? Porque tú tienes que fundamentar en base a los conocimientos científicos, en base a la lógica y finalmente en base a las máximas de la experiencia. Y modestamente les invito a que lean, hay un artículo que publiqué en el EP sobre la estructuración de la máxima de experiencia, ya en un futuro certamen puedo dictar, no importa nada, pero por lo menos hoy va a tocar una chiquita. Cuando tú valoras con sana crítica, en base a ese sistema de valoración de la sana crítica, tienes que valorar la lógica, la ciencia y la máxima experiencia. 3 cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene la exigencia de motivar. El juez, luego de analizar la prueba, tiene la exigencia de motivar. La justificación de la motivación, o como lo quieren llamar, justificación o motivación de las resoluciones judiciales. 139.5 de la Constitución. ¿Ok? Tienes el deber de justificar. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la crítica acá? Una chiquita nada más. Allá por el 2017, en octubre, que lo toqué hace un momento, los dioses del Olimpo, de una forma sarcástica, los dioses del Olimpo y la Corte Suprema, instauraron la sentencia plenaria casatoria 1-2017 sobre el lavado de activos, que viene a ser el delito previo y el estado probatorio. Se juntaron todas las salas, ¿eh? Se juntaron todas las salas. La permanente, la transitoria, estaban todos los dioses ahí. Hicieron un pleno antes de eso, por supuesto, antes de la sentencia plenaria, un pleno, un debate. Y claro, citaron a la parte fiscal sobre el delito de lavado de activos. Y en la parte fiscal yo lo vi, está colgado en el EP, en YouTube incluso, en todas las páginas está. Quisieron evaluar
la problemática, el delito fuente número 1 y la problemática del estándar probatorio. Ah, bueno, genial, está bien, no son los dioses del Olimpo, tienen el deber, entiendo yo, el deber de estructurar mejores opiniones, mejores posturas jurídicas para aplicar bien el derecho, ¿no? Pero claro, desde mi punto de vista como abogado litigante, si ustedes lo ven, no me dejarán mentir, no es algo que haya perdido la imaginación o haya perdido la memoria, ¿no? Solamente en el pleno, donde están todos los dioses del Olimpo, esa mesa larga, grande, donde están debatiendo la sentencia plenaria, ver si el delito de la autonomía, el delito de lavado de activos, si están probatorio, solo citaron a la parte fiscal. Yo recuerdo, estaba ahí Frank Almanza, superior, estaba María Barba, superior, y estaba Tomás Gálvez Alaino Villegas, el juez, el fiscal supremo. Estaban los tres, Vela Barba, Almanza Altamirano y Tomás Alaino Gálvez Villegas, ¿ok? Y digo, bueno, genial, pues no son los representantes del MP, genial. Pero en otra parte yo vi una mesa vacía. Bueno, no sé si habrá mesa, la verdad, pero yo digo, ¿se tomó en cuenta la opinión de la defensa o la opinión de algún representante de la defensa? De los litigantes, no. Y todo eso partió en base a la casación de lavado de activos que hizo el hermanito, nuestro Sotorechi, que ahorita está en España, me parece, el hermanito, ex juez supremo, sobre la autonomía de lavado de activos, una casación que fue en el 92, Arequipa, la casación 92. Ahí surgió el pleno casatorio. Pero ¿qué pasa ahí? Ya para aterrizar, más allá de mi crítica, que bueno, debió tomarse en cuenta también las posturas de la parte de la defensa, y no solamente los representantes de la fiscalía, mi punto de vista, para mí es igualitario, mi punto de vista, ojo, tomo ahí postura, ya van 4 años, ya no, más 5 años, 2017. Pero bueno, ¿a qué es lo que veo con este principio de sana crítica? Porque en esa sentencia penal casatoria se indica, les invito a leer, que claro, como dije hace un momento, ¿no? El estándar probatorio para condenar en el delito de lavado de activos tiene que ser, sí o sí, más allá de toda duda razonable. Pero yo digo, eso apúntalo, no está acá, apúntalo. Ese estándar probatorio, ¿dónde viene? Viene del common law. Y el common law, ojo, no es solamente Estados Unidos, ¿eh? Es también Inglaterra, ¿eh? Y otros países más. Te dice, para sancionar por delito de lavado de activos, tiene que superar el estándar de más allá de toda duda razonable. Pero ese estándar viene del common law. Es decir, me estás pidiendo un estándar probatorio de otro sistema para condenar, pero lamentablemente en ese otro sistema, el common law, no existe el deber de motivar, justificar. Y si ustedes se dan cuenta, acá el principio de la libre valoración, o también llamado sana crítica probatorio, 158 del código, te exige justificar. La Constitución, en el artículo 139.5, te exige justificar. CBO, Sistema Germano Romano, estamos acá en nuestro periodo de Jerusalén. Y bueno, entonces, ¿cómo está en un tema de otro sistema, un estándar probatorio? Porque acá rige el principio de libre valoración, pero libre valoración no es libertinaje. La libre valoración exige justificar. Es decir, tú coherentemente, lógicamente, que es la argumentación jurídica estándar, como le dije, Robert Alexi, Ney McCormick, tienes que justificar su resolución, sentencia, como lo quieras llamar, pero más allá de incluso oralizarlo, al ser el caso, por supuesto, porque lo oralizan, pragmáticamente, ¿no? De motivar. Allá en el cómo no existen los jurados tienen el deber de motivar, el juez controla un poco, nada más. ¿Me entienden? Entonces, incluso en los activos, ¿no? Me quieres exigir certeza, porque certeza es igual a más allá de toda duda razonable. Es igual, certeza es más allá de toda razonable. ¿Y cómo voy a dar una certeza con prueba inicial en lavado de activos, por supuesto, como ejemplo? No voy a llegar con prueba inicial, es imposible. Epistemológicamente es imposible, ¿no? Pero bueno, ya habrá su debate, mi postura. Entonces, hay un problema que contraviene el principio de sana crítica probatoria, ¿ok? Porque me dices, me traes un sistema, me traes un estándar probatorio legalísimo, por supuesto, de otro sistema, donde no se exige el deber de motivar, pero acá en la sana crítica, me exige motivar. ¿Es una contradicción o no? Pero bueno, lo dejo ahí para que básicamente ustedes puedan ver, avanza la diapositiva, por favor, básicamente puedan ver las problemáticas, ¿correcto?
Entre otras tantas, por supuesto. Siguiente, por favor, y técnico, siguiente. Siguiente. Sigue. Ahí la 109. Ya para ir culminando. Definitivamente, autores, hay muchas problemáticas. Igual le compartí las diapositivas. Hay muchas problemáticas, pero por lo menos estoy tocando los problemas probatorios comunes, llamémoslo así, que he visto en la praxis, que he visto en la academia, ¿no? A ver, ahí tenemos, por otro lado, el principio de inmediación probatoria, el contacto directo. Le voy a poner un ejemplo, siempre hay bueno aterrizar, ¿no? No vengo a hablar generalidades, pero siempre hay que aterrizar, ¿ok? No soy de los expositores que te hablan de más de lo mismo. Yo prefiero invitar a leer el manual que exponer. Pero acá le traigo la prueba, acá le traigo mi praxis como litigante en el tema probatorio. Y quiero justamente hacer una crítica al principio de inmediación probatoria con el siguiente ejemplo. Bueno, está en mi Facebook, ¿no? La verdad, si invito, si gustan, me agregan, pueden ver, porque a veces publico algunas cosas de mi trabajo como litigante. Allá por el 2019, pueden ver en mi Facebook, Eduardo Alejo Toribio, me agregan con gusto. También estoy yendo a compartir. Si me agregan, yo les voy a agregar en varios grupos que tenemos de LP, donde está la comunidad jurídica, muchas personas, miles de personas. Pero bueno, digo que agreguen al Facebook, ¿por qué? Porque no me dejarán mentir. Ayer puse hace un tiempo atrás, 2019, una problemática al principio de inmediación probatoria. Con el siguiente ejemplo, yo lo he vivido. Estuve en el piso 11 de la escuela del Ministerio Público en Abancay. ¿Por qué? Porque ahí también se lleva algunas salas de audiencia, en este caso algunas salas de interrogatorio. Declaraciones, básicamente, de testigos. Cuando el testigo, por ejemplo, no podía venir a Lima, era de otra provincia, y por temas de celeridad, de economía procesal, llamémoslo así, se optaba por verlo, la declaración de forma virtual, como ahora se lleva. Curiosamente, luego ya en la pandemia 2020-2021 hasta ahorita, las declaraciones incluso mayormente se llevan ahora por el Google Meet, ¿sí o no? No me dejarán mentir. Pero bueno, hablo del 2019, no había, no había la pandemia, ¿no? Pero acá me pasó algo curioso, porque estaba en el piso 11 de la Escuela del Ministerio Público y pasó lo siguiente, hubo un testigo, una testigo, bueno, de manera general voy a detallar, ¿no? Que está en Piura. Y yo participé como un abogado de la defensa, pues, ¿no? Porque puedo participar e intervenir como abogado de uno de los imputados cuando está declarando un testigo, para controlar y ver si, ver si el fiscal hace preguntas sugestivas, argumentativas, compuestas, etcétera. Es como un tema de objeción, porque las objeciones se pueden dar en ese caso. No se dice objeción, pues, ¿no? En etapa de diligencia. Sino se dice, por favor, quiero que quede incidente, que constancia en el acta de declaración que usted, señor fiscal, ha hecho una pregunta argumentativa, sugestiva, etcétera. Tengo un cuadro de objeciones, les invito a que pongan en LP, ahí pone Eduardo Alejo Toribio, cuadro de objeciones, espero que les sirva, me ha salido mucho hace años atrás. Tema de objeciones, pero bueno, esas objeciones se pueden plasmar como incidente, démoslo así, en la acta de declaración, en formalización de testigo. Digo esto ¿por qué? Porque en el 2019 yo participé en esa declaración que le digo, tal como va, y es lo que pasó. Mismo lee Los Audaces, Harvey Specter, Mike Rose, si lo ven en Netflix. Ahí es ya hay una declaración que se da en Estados Unidos que da reposición. Es decir, va un testigo, se le pone la cámara al frente, una grabación, una grabadora, filmadora, llamémoslo como quiera, te graba, a la redundancia, y esa grabación pasa en un acta, grabado, obviamente, pues no, como dice la palabra, que es el sistema digital, y esa acta queda ahí como constancia, como prueba, llamémoslo así. Pero acá pasó algo curioso. En ese entonces había dos cámaras y lo filmaron. La persona, la señora en ese entonces era una perito, me acuerdo, contable, estaba en Piura, pero a través de una plataforma, un televisor. Y bueno, el televisor también estaba filmado por una grabadora. La filmadora apuntaba al televisor para que quede en archivo. Y no me admito que ese caso era complejo. Y las declaraciones presenciales duraban 3, 4 horas. Y digo, ¿por qué? Porque no me dejarán mentir, doctores, y eso hago llamado al Estado, de verdad. O sea, no culpo al Ministerio Público, sino quizás culpo al Estado porque le da poco aporte económico, digamos, al Ministerio Público.
Porque la declaración básicamente, ¿qué es lo que hace? Lo que hacía, incluso en presencial, ¿no? 2019 me refiero, como ejemplo. Vas al fiscal, y ahora me acuerdo un caso mediático, era en Televisión, me acuerdo de todo como abogado. Éramos a veces 6, 7, 8 abogados, que éramos la parte investigada. Y teníamos que participar porque iba el testigo, ¿no? Pero va el testigo, es opcional que va como abogado, ¿no? Y estaba el fiscal con su asistente. Y no estoy criticando a la fiscalía, sino al mal manejo del gobierno que no le da el aporte económico necesario a la fiscalía. ¿Por qué? Porque hasta ahorita las tecleadoras siguen tecleando, o sea, discúlpeme, siguen tecleando. ¿Qué teclean? Viene el testigo, señor, pues sí su nombre, bueno, la general ley. La pregunta, esa pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Y empiezan a tipear y dicen, un momentito, por favor, ¿me puede repetir? Porque mis dedos no trabajan tan rápido como usted. Teclean, que demora 2, 3 horas. Aparte que molesta el ruido del teclado, de verdad. ¿Sí? Y después de eso incluso, dicen, señor testigo, le imprimo, ¿puede verificar si lo que me ha dictado está correcto? Es decir, la fiscalía duda de lo que ha escrito. Claro, habrá temas de forma que corregir, por supuesto, ¿no? Pero a veces ha tocado, pues yo he visto, los mismos testigos, no, yo no dije eso, y quede constancia. Entonces, ¿qué es lo que se genera ahí? ¿La inmediación o no? ¿Por qué? ¿Por qué puse el ejemplo que yo participé en la Escuela de Ministerio Público en el 2019, en el piso 11 de Abancay? Porque esa declaración duró menos de 20 minutos, sin mentirle. 19, 15 minutos, no sé. Porque quedó grabado. Yo fui al día siguiente, vi el acta que se imprimió, verifiqué si había algunos puntos, firmé, que leí el acta, y dije, bueno, luz verde, ¿no? No tengo disconformidad con el acta. Y fue rápido. Y es más, quedó grabado, en el 2019 me refiero. Ahora, por supuesto, se aplica la grabación de los testigos. Pero se daba ese ritualismo y hasta ahorita algunos ritualismos siguen. Cuando citan a testigos o a declarar, siguen con el mismo teclado. O sea, yo digo, el Estado debe dar dinero a la fiscalía para que compren sus grabadoras y ahí ver el principio, como dije hace un momento, de espontaneidad. Principio de espontaneidad. ¿Por qué digo principio de espontaneidad? Porque, ¿qué es lo que yo quiero? Que el testigo sea espontáneo y me diga las cosas, cantaditas, sin corregir, o sea, tal cual. De ello veré si me sirve o no la información, como fiscal, por supuesto. Pero se vulnera el principio de mediación y por ende el principio de, en este caso, espontaneidad, porque hasta ahorita sigue tecleando, o sea, más allá de que demora 2, 3 horas, aburre la verdad. Yo creo que debería acercarse a los abogados, por supuesto, si hace una pregunta sugestiva, argumentativa, compuesta, o coaccionante, yo puedo intervenir, ¿no? Porque también estoy para controlar al fiscal, por supuesto. Y viceversa. Yo también puedo hacer una pregunta como abogado, o argumentativa, sugestiva, compuesta, y el fiscal me puede intervenir. Me va a controlar también, por supuesto. Porque ¿qué es lo que se quiere en el testimonio? La información, ¿qué prueba, sí o no? Es propuesta de prueba. Pero esta inmigración se vulnera, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy, por lo menos desde que yo vi, como le digo, en 2019, no he visto hasta ahorita, y tengo varias declaraciones. Siguiente, claro, es más, en el Google te mandan el link. ¿Sí o no? Y te dicen, señor juez, señor testigo, va con su abogado, tal. Tú tomas la escalera en ley, media hora para teclar, te toman aparte las preguntas, te dicen, ¿es correcto? Puede verificar si es correcto, te dicen. Incluso te comparten la pantalla de Word, ¿no? La fiscalía dice que teclando dice, a ver, verifica si está bien sus datos, he hecho esto. Y a veces el testigo, no, eso no he dicho. Entonces, yo creo, académicamente, que debería ponerse una filmadora. Se le hace la pregunta, obviamente no una mala pregunta, no una compuesta argumentativa, sugestiva o coaccionante, pero queda grabado o no, queda grabado la espontaneidad, porque lo que me importa, para el fin de la búsqueda de la verdad, que es el proceso penal, la verdad aproximativa, por supuesto, es la espontaneidad. Yo veo, lo tengo grabado y digo, bueno, yo te pregunto, tú me respondes rápido, tal. Luego hago el acta, pero por supuesto el acta lo vas a cotejar, lo vas a corroborar con el video, pues que te mando. Ah, no, Juan Pérez dijo esto. No, tiene razón, está bien plasmado en el acta. No, se ha transcrito bien. Bacán. Ahorras tiempo, principio de economía procesal. Y ves la racionalidad del testimonio, la racionalidad de la prueba que viene a ser la información. Ese principio, pero hasta el día de hoy, lamentablemente por el Estado, creo yo, no se le da un apoyo económico a la fiscalía. Y por ende se está afectando el principio de obtención de información. Y por supuesto, si yo tengo mal una información en la etapa de formación e investigación preparatoria, voy a tener, por supuesto, una mala información en la etapa intermedia y por ende en la etapa de juzgamiento. Entonces, entre otras cosas, doctores, hablar de plan a mí me fascina, o sea, me gusta hablar mucho de ese tema, yo sé que hay más por investigar,
pero más allá que le dejen, y acá las diapositivas te mandan unos artículos, ya por fines didácticos, y estoy con el tiempo me parece, he tratado de exponer la parte general de algunos problemas que ustedes lo van a ver también con tranquilidad en la diapositiva que han juntado a los organizadores, para que puedan darle mayores luces sobre la temática, ¿no? Entonces, ya por fines didácticos, tendría que hablar, y me pasaría todo el día hablando muchas cosas, valga modestias, del tema probatorio, porque hablar de pruebas, como dije hace un momento, es hablar. Hablas de prueba, hablas de todo el proceso penal, hablas de criminología, hablas de partes sustantivas, etcétera, etcétera. Ese es el tema de prueba, lo bonito de prueba. Yo les invito, ya con esto terminando, ¿no? Ya la junté las diapositivas, les invito a dos cosas. Una primera cosa, no tengan miedo, llamémoslo así, ¿de qué? De indagar sobre el razonamiento probatorio. No es difícil. Es agarrar el gusto y el hilo, por supuesto, poco a poco indagar, ¿no? A veces la gente dice, ay, doctor Eduardo, pero es muy complicado hablar de prueba, ¿no? Sí, al principio es complicado como todo. A mí me gusta jugar fútbol, pero a la edad de 5 o 6 años, cuando empecé a jugar fútbol, me era complicado, por supuesto. Pero después es fácil, en cierta manera, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa, no tengan miedo al razonamiento probatorio. Y la segunda cosa, agradezco la invitación de los organizadores, espero haber sido comprendido. Como digo, ser científico no implica ser sencillo. O sea, si yo le mando y le hablo de una manera coloquial, cuando expongo trato de ser lo más sencillo posible, porque ¿de qué me sirve darle información que no ustedes como estudiantes no van a digerirlo bien? ¿De qué me sirve? O sea, yo no soy las personas que, el tecnicismo, todo. Sí, le he puesto tecnicismo ahí en la diapositiva en mis artículos, escribo técnicamente, por supuesto que lo voy a enviar en unos minutos para que ustedes lo lean y voy a también aceptar algunas críticas y todo. Que toma tiempo escribir, por supuesto, ¿no? Pero hablar, exponer, yo quiero que ustedes, digo ustedes porque la comunidad jurídica es pequeña, sobre todo la penal, que ustedes entiendan coloquialmente los ejemplos que yo pongo y no tengan miedo al razonamiento probatorio. No soy como otros supositores que se toman una modestia de citar, hacer muchas citas en las diapositivas, no tienen comprensión y te dan algo brusco. Tanto es así que te informan mal que hasta detesta la exposición. Detesta. Yo he visto profesores que hablan de razonamiento probatorio, hablan tan técnico que ya te aburre y pierdes el gusto de hablar de razonamiento probatorio. Pero en mi caso trato de ser, espero haber sido así, por supuesto, lo más sencillo. Recuerda, ser científico no implica ser sencillo, ¿no? Y nada, doctores, cualquier cosa, me ubican en redes sociales, en LP, Eduardo Alejo Torillo, estoy para servirle. Agradezco ya, termino con esto, nuevamente la invitación de los organizadores de YouLab, por la invitación. De repente habrá otros certámenes, estoy ya no colaborar. Cualquier cosa me escriben, ahí está mi número en las diapositivas, con confianza en lo que pueda apoyarlo, sobre todo si hay razonamiento probatorio, ya no a servir y me encuentran en las redes. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad, doctores. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, saludos cordiales a todos, saludos.